Buenas noches, ya sí que sí, el regreso al cole está a la vuelta de la esquina. La hora de empezar las clases para los más pequeños llegará la semana que viene y, como siempre, el calendario varía en función de la comunidad autónoma. La más temprana, Cataluña, donde infantil y primaria arrancan las clases el lunes 5 de septiembre. Lo hacen ya con un suspenso encima de la mesa, y es que la Generalidad se salta la ley a la torera y no aplicará en ningún caso el 25% del castellano. Destierran el idioma oficial del país en todas las aulas, a pesar de que así lo haya exigido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Las familias catalanas miran ahora al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la ley de lenguas y el decreto separatista que busca sortear esa aplicación de la sentencia. Pero no es el único problema que sobrevuela las aulas en este inicio de curso, y es que la cuesta de enero se ha trasladado ya a este mes de septiembre y a muchas familias les cuesta cuadrar los números con esta vuelta al cole. Una vuelta que siempre suele ser complicada, pero que este 2022 se encarece y se suma a la factura de la luz y a la friolera de la cesta de la compra, que no deja de subir. El regreso de los alumnos a los pupitres coincide este año con un episodio inflacionista que no se veía desde hace casi 4 décadas. La nueva ley del aborto ha dado esta semana un paso más para su aprobación, después de que su anteproyecto fuera aprobado el martes en el Consejo de Ministros. Sale de la Moncloa con destino al Congreso de los Diputados para que los diferentes grupos parlamentarios puedan debatirla e incorporar nuevas enmiendas. Sea como sea, finalmente, no hay duda de que este Gobierno avanza en la cultura de la muerte a pasos agigantados. La hostelería y el comercio han visto como durante todo el mes de agosto las cifras han vuelto a ser las de antes de la pandemia, con mucho optimismo. Un optimismo que va decayendo en este segundo día de septiembre porque las previsiones no son nada buenas. Con los precios por las nubes y subiendo y unas perspectivas a futuro nada claras, ambos sectores se preparan para el desplome del consumo en otoño. Ellos también tienen que hacer frente a la elevada factura de la luz. Veremos cómo avanza septiembre, pero seguimos sumando récord tras récord, y agosto ha cerrado esta semana como el mes más caro de la historia, a pesar del tope del gas. El Gobierno ya se toma en serio esa propuesta que rechazó en su momento de Alberto Núñez Feijóo de bajar el IVA del gas al 5%. Una incoherencia más que se suma a que Sánchez ha promocionado esta semana en Alemania el MidCat, que antes calificaba de ruinoso. La batalla campal de Alcalá de Henares ha vuelto a poner encima de la mesa un problema que preocupa en las grandes ciudades, el de las bandas latinas. La noche de violencia en esta ciudad madrileña no es un hecho aislado, y hay centenares de vecinos en muchos otros puntos de España que también ven cómo esa violencia y delincuencia que acarrean esos grupos es lo habitual. Se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, aunque es más conocida como Ley de Libertad Sexual y sobre todo como la Ley del solo sí es sí. Tras más de un año de trámites, fue aprobada hace unos días por el Congreso de los Diputados, y después de acarrear numerosas críticas, esta norma puede servir a los condenados de la manada para reducir sus penas. Su abogado ha confirmado que lo está estudiando. Muchos asuntos con los que terminar la semana. Saludamos a los invitados que nos acompañan esta noche. Juan Antonio de Castro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿no? Asombrado por todas las cosas que pasan. Creo que vamos a tener muchísimo que debatir. Con mucho miedo de lo que se nos viene encima, de la crisis. Realmente va a ser mucho más grave, yo creo, y dañina de lo que parece, ¿no? Cuando Sánchez habla de emergencia climática, tiene la jeta de hablar de emergencia climática cuando lo que se nos viene es una emergencia económica grave, y decir que hay que tomar medidas y tal, lo que tenemos que hablar realmente es de emergencia económica. Se habla de que con el tema del tope del gas hay unas 400 empresas de cogeneración también que están en peligro de cerrar, prácticamente. Hablan de Pamesa, de otras empresas gordas, pero ya. Es decir, que lo que yo creo que viene ya no va a haber ni tiempo de comenzar el mes de septiembre para encontrarnos con todo eso. A todo eso le añadimos lo que me parece una barbaridad, que es el desacato realmente de la Generalidad de Cataluña sobre el tema del Tribunal Supremo, que había sido sentencia firme del Tribunal Supremo del 25% en español. Eso es ir contra la Constitución española. Parece que este gobierno prevarica, ¿no? Porque cuando tú sabes que alguien se está saltando la Constitución a sabiendas de que va en contra y que se salta una sentencia del Supremo, tú deberías intervenir. Y como no interviene, además lo ha hecho en acuerdo con sus socios de gobierno, pues todavía más pesimista. Pero bueno, hay que guardar también cierta esperanza. O sea que espero que a lo largo del programa nos salga algo más optimista. Carlos Esteban, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy animado con la jovial introducción de José Antonio. De esto ya, ¿qué voy a decir? ¿Qué se va? No tanta esperanza, veo.
No, parece que hay consenso, como se dice ahora, que va a ser un otoño dificilillo. Juan Antonio Sanz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho mi tocayo y además yo añadiría que para esta tormenta perfecta que se está gestando y de la que ya tenemos los brazos del huracán o del tifón, pues hay una serie de abismos internacionales que lo van a hacer todo mucho peor. Está, por ejemplo, todo el tema derivado de la crisis energética por la guerra de Ucrania, pero eso es simplemente la puntilla a un estado de la economía que ya vino destrozada por todo el aislacionismo derivado de la pandemia. Con lo cual, como no nos recuperamos de aquello, esto, digamos, que nos pega el golpe en la nuca del conejo ya. Y van a venir cosas mucho peores. Quien ahora quiera desviar las cuestiones al cambio climático, me parece muy bien, quizás están acertando precisamente por eso, porque se trata de una tormenta terrible, de la tormenta perfecta. La gente está de Greta hasta aquí. La Greta no la soporta nadie. Y saludamos en último lugar a Xavier Urcajo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Nos acompañas estos primeros minutos porque arrancamos temporada y vuelve Más se perdió en Cuba. Eso es. Hablando precisamente de este tema, del tema energético. A las 10:30 de los sábados es la tertulia más antigua de los sábados en lo político en la televisión en España. O sea, esto ya tiene su cosa, ¿no? Inauguramos un nuevo curso y, naturalmente, el tema central... Estamos un poco los españoles muy hartos de que nos den como al conejo con el mazo ese entre las orejas y la gente en las calles, en los bares, en el veraneo, se oía muy a menudo un comentario. Dice, con este tío, con Sánchez, cada día vivo peor. Sí. Y entonces, bueno, vamos a hacer una reflexión, espero que será interesante, a propósito de que, oye, es que no nos valen los debates cara a cara. Es que eso lo tenemos superado, que no nos valen ni los insultos, ni las propuestas que uno hace para quedar bien, ni esas cosas que hace la clase política en España tan a menudo mirando de reojo al tío que hace las encuestas. Eso a ellos les interesa muchísimo, yo lo comprendo, pero a los que pagamos las facturas del gas, de la luz, de los colegios, etcétera, 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 nos interesan otros rollos. No queremos esperar 16 meses a que haya elecciones. Evidentemente no seré yo quien públicamente diga que me gustaría tener métodos como los de Putin, que le saltan los enemigos por las ventanas de los hospitales, como el presidente de Lukoil. No, no es eso, pero sí, pues los señores de la oposición tienen que poner la misma sintonía, sí tienen que convocarnos a donde haga falta ir, sí tienen que promover, porque esto es la comodidad esta de decir, mira cómo hay rodillo, mira cómo compran a los de Esquerra, mira cómo compran a los de Bildu, te amuelas y te esperas aquí hasta los 16 meses que faltan cuando este hombre decida, si no es que lo alarga un poco más, convocar elecciones. No puede ser. Y yo creo que los españoles están en eso. Como decía Lluís Llach, si tú las tiras, la cosa cae. Bueno, pues vamos a ponernos un poco de acuerdo todos en qué hay que mover, qué resorte, por una razón fundamental. Yo creo que Feijóo se equivoca en esta, digamos, estrategia de decir esto me cae de Maduro, poco a poco voy creciendo en las encuestas, pues aquí se trata de esperar y ya me vendrán a buscar a mi casa. No, porque cuando te vengan a buscar a tu casa, la situación será 15 veces más difícil de remediar. Si uno mira el análisis que hay que hacer para decir, con este tío vivo peor cada día, con Sánchez, es muy simple y hay datos que cada día van saliendo. Ayer salía el del paro. El del paro dice que el doble en España que en Europa. Oye, pues algo estaremos haciendo mal, ¿verdad? Porque este es el país del empleo en agosto y en julio, cuando viene el turismo. La inflación, nosotros 10,4 y Francia el 5,8. Pues, ¿esto cómo es? A ver, ¿qué tiene la energía nuclear? Vale, de acuerdo. ¿Y en Portugal por qué tienen menos inflación que nosotros? ¿Y en Italia por qué tienen menos inflación? Es evidente que algo estamos haciendo mal. Es muy evidente. Es el fanatismo verde, muy buena medida. Es la cosa esta estrafalaria de... Parece que el partido del gobierno, el gobierno y sus socios solo tienen algo en común, que es insultar al PP. Mire, yo tampoco me pongo en el pellejo de alguien que vote a la izquierda y ya me parece bien triste eso, ¿no?
echan tracas al aire cuando se supone que Europa sigue las consignas del gobierno de España, que esto ya es el colmo de lo patético, que digan cosas así Félix Bolaños o Isabel Rodríguez, es un punto ya de una sinrazón que parece una película de Monty Python, y estoy mirando a Carlos Esteban porque sé que le gusta mucho, a mí también. En fin, pues de eso intentaremos... Una última cuestión antes de que te marches. ¿Qué te parece esa intención del Gobierno de bajar el IVA del gas al 5%? Bueno, ¿Solución pues o me no? parece una vergüenza, sinceramente. Y sobre todo los trompeteros que vienen a decir que el gran Sánchez ha despertado y la SER dice que va a bajar 3 meses el gas. Mira, somos los últimos de Europa en bajar el IVA del gas. Fuimos los últimos de Europa en bajar el IVA de la electricidad. Siempre somos los últimos de Europa. Y este dice ser un gobierno de izquierdas que se interesa por la gente. ¿Cuándo el señor Sánchez tendrá bien coger el IRPF? Oye, si es un señor de izquierda, me parecerá muy bien que proteja a las clases más desfavorecidas. Y que les diga, bueno, mira, como han hecho en otros países, ¿tú cobras menos de 1.500? ¿De 1.500 al mes? Dice, tú a mí no me pagues IRPF. Y gracias por vivir en este país, que tan poco te da, colega. Si tú estás en sueldos de hasta 2.000 o 2.200 o 2.300 euros, te va a hacer una rebaja del 5 o del 10% del IRPF para amainar esto, para que se reduzca la inflación. Solo eso reduce la inflación. Por contra, el gobierno, ¿a dónde quiere ir? Los podemitas quieren ir al aumento de salarios. ¿Y a dónde conduce el aumento de salarios? A una cosa que se llama la espiral inflacionista, que lleva muchos años. Imaginemos que acaba la guerra de Ucrania, que el gas ruso vuelve a los precios que ya nadie recuerda, o la electricidad vuelve a los precios de 60 euros el megavatio hora, aquello que ya es como una cosa, un sueño imposible. Bueno, pues aunque eso sucediera, a nosotros nos iba a costar por lo menos 2 años bajar la inflación a algo razonable, no a lo que recomienda el Banco Central, que es el 2%, sino algo en torno al 5%. 2 años nos va a costar. Esa técnica de sube los salarios, sube las pensiones, sube los funcionarios, sube la inflación. Esto engorda la espiral. Y el gobierno lo sabe porque, en fin, esto es de primer curso de economía. La única manera efectiva que tú pulsas el botón cuando quieres y lo desactivas cuando quieres de inmediato es reducir los impuestos. Eso que, para que la gente no lo entienda, dice Feijóo, deflactar los impuestos. Para que, a ver si conseguimos... Para que en el bar se enteren. Para que en el bar se enteren bien. Estoy un poco enfadado con Feijóo porque hay algo que no le perdono, que es que dijera en agosto, yo no tengo ningún interés en que nadie vaya a la cárcel, refiriéndose a Griñán. ¿Vale? Sí, bueno, las tengo ese interés. Las ha dicho mayores. Tengo ese interés porque es clave para que una sociedad se respete, que el ciudadano que paga los impuestos vea que el político no tiene un carril de oro que le permite eludir las sentencias judiciales. Si rompemos eso, estamos hundiendo los principios básicos. ¿Sí? El jefe de la oposición, que también es agendista, por cierto, dice... Oye, que yo no tengo ningún interés personal en que nadie vaya a la cárcel, ¿eh? Y personal tampoco, pero interés político deberías mostrar, digo yo. De mera justicia, de ejemplaridad. En fin, que no hay por dónde cogerlo. Nos vemos mañana y cada día a las peor. 10:30. Más he perdido en Cuba. Un placer, Muchas gracias. como siempre. Bueno, vamos a hablar de otra de las citas de esta semana, que fue la que Pedro Sánchez mantuvo en Alemania con el canciller alemán, porque después de ese encuentro Francia ya se abría a estudiar el MidCat, aunque parece que ahora dicen que solo construiría ese gasoducto si tiene la llave de paso y lo paga además la Unión Europea. Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz se han reunido este martes para reforzar su alianza en apoyar las interconexiones energéticas de la Unión Europea, y en concreto con la que une la península ibérica con Francia a través de los Pirineos. El presidente ha participado en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros alemán, donde han abordado temas como los problemas de suministro energético impulsados por la guerra de Ucrania y la estrategia de seguridad nacional. Todo ello en un momento donde Europa intenta buscar alternativas para el suministro de gas y del que Putin se está aprovechando.
El canciller ha expresado su apoyo total para avanzar en el proyecto MidCat, el famoso gasoducto para llevar gas desde la península a Europa, que inicialmente apoyó públicamente Scholz, al contrario que el presidente francés Emmanuel Macron. Oficialmente, el presidente francés se negó a unirse a este proyecto ya que la construcción llevaría mucho tiempo, y puntualizó que la crisis energética es un problema de la hora. En verdad, Francia es un país que genera su propia energía y la idea de que España sea el distribuidor directo de Alemania y no ellos descontenta a Macron. Aún así, en plena crisis diplomática con Argelia por la decisión de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, Sánchez dice lo siguiente. España está dispuesta a ser solidaria y a responder a la llamada de nuestros queridos amigos y países hermanos como es Alemania y otros tantos que están sufriendo un chantaje inaceptable, que es el chantaje de Putin. Y respecto a Argelia, le diré que a mí me encantaría ser yo el que fuera Argelia. En plena crisis energética, solamente quedan dos alternativas, o que el gas avance por Italia o por Francia, y por el momento Macron no está del todo de acuerdo, aunque dice que lo examinará. Bueno, le pregunto a Carlos porque esta misma semana escribió un artículo en la Gaceta de la Iberosfera donde asegurabas que el CEO de la petrolera Shell cree que Europa va a sufrir sucesivas crisis energéticas. Sí, bueno, lo que decía este hombre, que supongo que algo sabe del asunto, es que mientras no se cambie completamente toda la infraestructura, es decir, mientras Europa no se adapte en su estructura energética a lo que ha venido, es decir, al cierre del gas ruso, no solo eso, sino al hundimiento en general de todo el plan de Antoñita la Fantástica, que es el vamos a apostar por lo verde y por lo renovable, cuando realmente, mira, no hay posibilidad real de mantener el nivel de vida de Europa con los molinillos y los... No existe, entonces es imposible. El 80% de nuestra economía depende todavía de los combustibles. Y entonces lo que ha venido a decir es, mientras no suceda eso, y como ese cambio es muy grande y además digamos que tiene muchos problemas, muchos obstáculos políticos, vamos a vivir unos inviernos, no uno, sino varios inviernos bastante duros. Es que al final lo hemos dicho aquí muchas veces, lo verde no llega. Claro que no. Y cuando oyes que España va a ser solidaria con Alemania, yo mira, somos una porquería al lado de Alemania en términos industriales, de PIB y demás. Alemania hizo una apuesta equivocada seguramente con la guerra actual. Puesto que puso toda se lo dijo el propio Trump. Claro, puso toda su confianza en su amigo ruso. Bueno, pues o eres un loco de la OTAN que enseguida te pones a armar a Ucrania, o eres un amigo de Rusia que pones toda la energía, digamos, tuya e incluso la del resto de Europa, en manos de Rusia. Y entonces, si haces una cosa, no puedes hacer la otra. Tendrías quizá que al comienzo de los líos, o mucho antes de los líos entre Ucrania y Rusia, haber tratado de buscar una buena componenda, porque la que se venía era muy corta. Y no somos pocos los que lo hemos dicho ya al principio de este conflicto. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, pero reconoce que la tentación era demasiado grande. La tentación enorme. Quiere decir, yo tengo, aquí me viene un tubo y ahora vamos a hacer otro, me viene un montón de gas. Oye, no solo la tentación. Barato, brutal, y que me alimenta toda. Y encima puedo jugar a soy más verde que nadie, porque voy a estar cerrando las 3 últimas centrales nucleares, se cierran en diciembre de este año, que han dicho, por favor, vamos a hacer una moratoria, vamos a cerrarlas un poquito más tarde. Y he dicho, no. Porque es el fanatismo verde está por encima de que pasen frío los alemanes. Y pasar frío en Alemania es pasar mucho frío. No solo era tentador, sino yo creo que hizo bien y podía haber hecho mucho más. Y Europa podía haber aprovechado los años 90 para acercarse de otra forma a Rusia, tratar de entender este mundo multipolar, que empieza a ser multipolar frente al unipolar, tratar de entrar en una visión de choque de civilizaciones en la línea de Huntington, bastante más conciliador entre lo que se viene y lo que estamos dejando. Que Occidente está en cierta decadencia, que la estamos sufriendo, que estamos peleando por eso. Bueno, no voy a entrar en ese campo. Lo que quería decir del tema energético es que, bueno, ¿vamos a ayudar a Alemania? Pues no lo sé. Vamos a ayudar a Alemania siempre que le convenga a España. Me imagino que es siempre con esa condición, porque para eso eres el presidente del gobierno español, no somos una ONG, ni somos la Cruz Roja. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de cosas de dentro de mucho tiempo, como este gasoducto que se va a poner en marcha o que quizás se ponga en marcha, o que este trasiego hacia Alemania. El problema está allá. Y el problema está en que Rusia
está sufragando su guerra con el dinero que estamos pagando los europeos por ese gas. Se han pagado por cada mes 14.000 millones de euros. Es que aquí en España es el segundo país al que le compramos más gas. Es el doble de lo que se pagaba antes. Aumentado. Entonces, parece un poco absurdo decir que vamos a hacer todo esto cuando estamos pagando esa guerra. La única manera de solucionar esto es poner fin precisamente a esa guerra y empezar a encontrar soluciones inmediatas, porque es inmediata la manera en que la gente se puede estar muriendo de hambre. Y es así. Y después, sobre el tema de Alemania, yo no creo que Alemania cometiera un error negociando de esta manera con Rusia. Cuando yo vivía en Rusia, yo tuve la oportunidad de viajar a Kaliningrado y allí había empresas alemanas que estaban funcionando de una manera perfecta. Había llegado Putin al poder, lo que pasa es que después se empezó a retorcer la cosa, pero se empezó a retorcer la cosa no porque los alemanes o los rusos quisieran retorcer la cosa, hubo presiones desde fuera, desde el otro lado del Atlántico, en este caso de Estados Unidos. Entonces ya el clima se empezó a enrarecer y llegamos ya con muchas cosas de por medio a lo que ha sucedido en Ucrania. O sea, no imaginemos que de pronto los alemanes se volvieron locos porque no pudieron ver que en Rusia va a salir un Gengis Khan o un Stalin que lo va a destrozar todo. No eran esas las condiciones y sin embargo se fueron poniendo esas condiciones. Entonces no ha sido, no ha sido entonces muy astuta la política europea de enfrentarse a Rusia sabiendo que podía haber hecho otra cosa. Claro que se podrían haber hecho otras cosas. Y desde antes de que el 24 de febrero empezaran los tanques rusos a invadir Ucrania, porque había posibilidades, y había posibilidades de sentarse a la mesa y no nos sentamos. Y eso sí, no estoy justificando a los rusos. Estados Unidos. Estados Unidos dijo, no vais a hacer nada. No, claro. No os vais a hacer nada, me niego a que hagáis ¿quién es el que está en estos momentos beneficiándose de todo eso? ¿Quién está vendiendo su gas licuado de una manera? No, es Estados Unidos también. Rusia también. Por supuesto, pero ¿sabéis cuánto Rusia, por supuesto. ¿Sabéis que Gazprom ha doblado a 40.000 millones los beneficios este año frente a 20.000 el año pasado? Claro. 40.000 de 20.000. Parece absurdo que digamos, están repartiendo dividendos por primera vez. Gazprom por primera vez reparte dividendos. Claro, ¿y cómo podemos llegar a decir esa falacia de no, es que es saber quién resiste primero? Pues cuidado con eso, porque ellos van a resistir más. Lo primero porque tienen otra mentalidad de resistencia mucho más dura que nosotros, desgraciadamente. Napoleón lo sabe. Entonces, y después no se les va a acabar lo más importante, que es el gas y el petróleo, como no se le va a acabar a China. Ni el trigo, ni los diamantes, ni el uranio. Lo que quiero decir, estamos viendo con el tema de este gasoducto y tal, cosas que sería para después. Con el tema de las energías verdes es para después. Ahora estamos tratando vamos a tener que tratar de sobrevivir y no hay otra que llegar a un acuerdo, aunque no nos guste. Y nuestra matriz energética actual es equivocada con las verdes, porque las verdes cubren una parte del día muy pequeña y otra parte es gas, es fósil. El mundo funciona fósil todavía y no lo queremos aceptar. Hemos querido jugar al verde, pero hemos jugado mal. Y ahora hay que pagar las consecuencias. Y además es lo mismo. Estados Unidos está imitando, o Estados Unidos y Europa está imitando un poco lo que ha pasado con Alemania, de apostar todo al gas ruso, por decir, porque Rusia puede surgir un cisne negro, ¿vale? Que es lo que ha pasado. Pero en Estados Unidos le pasa también con China, porque si estás apostando por la energía solar, ¿quién te vende las placas? Exacto. China. La mejor tecnología. Ya está. Es decir, es lo mismo. Si tienes problemas con China, vas a tener problemas para que te... Eso que es poco inteligente, la visión occidental es poco inteligente. Nos creemos muy listos. Es arrogante. Y aquí lo vamos a dejar porque nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. 2 minutos y estamos de vuelta, no se marchen. Ya estamos de vuelta y hablamos de ese regreso a las aulas que en Cataluña se va a producir el lunes. Ayer escuchábamos como el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep González Cambray, aseguraba que ese 25% del español en las aulas no se iba a cumplir, incluso en esos 27 centros que según los datos del Govern sí estaban acatando esa sentencia. Mochilas puestas y todo listo para la vuelta al cole también en Cataluña, este año con asignatura pendiente clave, la del 25%. El Govern podrá comenzar este curso aplicando tranquilamente su dictadura monolingüe después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le diera carta blanca para eliminar el castellano. Por lo tanto, ningún cambio que dé un respiro a las familias que pedían que se aplicara la sentencia que ordena que se respete el español. Desde la Consejería de Educación se insiste en que los niños acaban las etapas educativas con plenos conocimientos de ambos idiomas. Tanto es así que lo que se rechaza es que haya, tal y como destaca quien puso el recurso, la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña, alguna asignatura en castellano, simplemente alguna. Por supuesto, habrá recurso.
Pero no se confundan, desde Moncloa están muy por la labor de impulsar el español, pero fuera del país. Como gesto, Pedro Sánchez enviará ejemplares del Quijote o del Lazarillo de Tormes a colegios públicos, atención, de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía o incluso Rusia. Pero en Cataluña... Jamás. El curso pasado ya acabó con una fuerte tensión política y judicial en torno a este asunto. El gobierno movía una ficha tras otra para tratar de esquivar la aplicación del fallo que, recordamos, fue ratificado por el Tribunal Supremo. Además, por aquel entonces, la ministra de Educación lo tenía claro. Frente a una cuestión como la que estamos hablando, una sentencia firme, no cabe debate, es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública. Pero las palabras, como siempre que hablamos del gabinete de Sánchez, se las lleva el viento. Así que lo dicho, el nuevo curso arrancará sin cambios en las lenguas. El catalán será el único idioma vehicular en las escuelas de Cataluña. Es inaudito que el español esté arrinconado y perseguido en Cataluña y que por encima la Generalitat le niegue el carácter vehicular, a pesar de que así lo digan los tribunales. Sí, yo creo que desde luego la Generalitat, bueno, y Sánchez, porque en definitiva Sánchez al pactar con sus socios lo que hace es permitir y darles luz verde a que se salten una sentencia firme, recordémoslo, firme del Tribunal Supremo, que viene ya de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que termina diciendo que hay que respetar ese 25, que a ellos les da igual. Bueno, pues yo creo que aquí rechaza Sánchez en definitiva y la Generalitat, por supuesto, pero Sánchez, porque no interviene con el 155 ni hace nada. Es decir, la ausencia de acción por su parte es, digamos, que no defiende la integridad del Estado, no defiende los intereses del Estado en este momento haciendo eso, porque no defiende la Constitución y no defiende el español al que está obligado por la Constitución. Es decir, que está actuando de manera ilegal. Desde luego la Generalitat están actuando de manera tipo bandolero, tipo cuando el referéndum ilegal, me salto la Constitución, pasado mañana poneros a estudiarlo y prohibírmelo 3 años más tarde, que me da igual. Pero porque es han el visto juego. que durante todo ese tiempo Exacto, no pasa nada y que además encima los se saltan indultan. la ley, son condenados y son indultados. Entonces, si son indultados, ¿por qué no va a ser indultado este también cuando le digan que ha hecho mal dentro de 3 años, que ha hecho mal en imponer esto? Pues hacen lo que les da la gana. Ahora yo me empiezo a preguntar si los que defienden el español en Cataluña, no digo ya en el resto de España, por supuesto, pero no deberían estar más hartos que todos nosotros y salir más a la calle y oponerse a esto. O sea, usted me prohíbe esto, pues mire usted, nosotros dejamos de pagar impuestos, nos insubordinamos, hacemos algo para que el español sea defendido en Cataluña. Si al final ningún padre de hijos en los colegios se levanta en este momento a decir me insubordino contra esta Generalitat que se salta ni más ni menos que el Tribunal Supremo Español, ¿cuándo se conseguirá algo? Porque el gobierno no va a hacer nada, los tribunales no se van a mover por su cuenta y de esta manera pues esperaremos años y habrán perdido el español para siempre. Pero es mucho más grave, es que es la Constitución la que obliga. Entonces el Tribunal Constitucional también, ¿qué va a hacer? Esperar, se lo saltan, espera, nadie toma iniciativa, ningún fiscal. Creo que es a la gente a la que le corresponde, cada vez más es a la gente, porque las instituciones ya no nos defienden, en muchos casos no nos defienden. ¿Que cómo la gente puede reaccionar? Dirás, bueno, es que desobediencia civil. No, es que resulta que el contrato social de gobernantes y gobernados en España se ha roto, porque ahora lo que me dan ejemplo los gobernantes es de incumplimiento y de ilegalidad, lo que no me empuja a mí con ninguna gana a pagarle los impuestos para que se los gasten 20.000 millones en la señora Montero, en una serie de chorradas. Entonces, hay un momento en que ya la gente se va a hartar, pero lo que estoy esperando es que la gente se harte. Que nos podemos hartar nosotros, sí, podemos insubordinarnos, pero ¿a qué esperan los catalanes defensores del español? De que esto se imponga, porque ya solo les queda a ellos, les queda la calle, les queda la insubordinación, pero no les queda ninguna institución, ni la del propio gobierno español. ¿Y qué piensan las Fuerzas Armadas? ¿Y qué piensa el jefatura del Estado? ¿Y qué piensa el resto de instituciones de la justicia en este país? Silencio, vamos a dejar perder el español en Cataluña. Aquí hay dos tendencias muy preocupantes, pero que parecen imposibles de revertir y que son, digamos, ya empiezan a ser de larga data. Una es el tema de la desaparición del Estado de Cataluña, que es algo que creo que no hay ningún gobierno desde la transición que se libre. O sea, todos han hecho las concesiones que haya habido que hacer, todos les han dejado que hicieran de su capa un sayo, y dices tú, ¿por qué no se levantan los tal? Porque nadie quiere ser un Tutsi en Ruanda. ¿Vale? Que esa es la cuestión, quiere decir que yo no me voy a significar para que me hagan la vida imposible, y pueden hacerte la vida imposible.
Eso en primer lugar. Y otra cosa todavía más grave que esa, siendo grave, porque al final es adiós Cataluña, porque es que ya España, la presencia del Estado es ya ninguna, porque si yo digo esto, hay que hacer esto, hay una ley y es obligatorio, y me dice, pues no lo voy a hacer, pues no sé en qué sentido sigue siendo parte del ordenamiento jurídico español. Pero la otra es que tácitamente se entiende que hay leyes que no se cumplen y no pasa absolutamente nada. Es más, que los medios del sistema alaban el incumplimiento de la ley. Por ejemplo, lo estamos viendo con los ilegales. Y no es una cosa solamente de España, sino es, digamos, de todo este régimen medio woke que tal. Por ejemplo, el tema de los ilegales es, bueno, tú puedes ser increíblemente inmigracionista, puedes decidir que no debería haber fronteras o que deberían poder pasar fácilmente muchísimos extranjeros. Bien, es una opción. Yo creo que es un disparate, pero es una opción. Pero lo que estás diciendo es saltarte la ley que existe y que todavía no has cambiado, tiene premio, por ejemplo. O, ¿cuál es la última ley que justifica todas las leyes? La fuente de toda la legalidad en España, la Constitución española. El Tribunal Constitucional ha dicho que en 2 ocasiones el gobierno, encerrándonos a todos, incumplió la Constitución. ¿Qué ha dicho Sánchez? ¿Ha tenido algún, no sé, alguna sanción? No, al revés, ha dicho lo volvería a hacer. Es decir, las leyes pueden ser tan buenas o tan malas como se quieran, pero si yo las incumplo y no pasa absolutamente nada. Estás enviando el mensaje. Claro, es igual que si no hubiera ley. Y no puedes decir, no, pero mira, España es un país estupendo, fíjate qué ley más buena hay, fíjate lo que dice, como la gente, los rojos decían de la Constitución soviética, que garantizaba. ¿Qué más da si no la vas a cumplir? Claro. Si es un papel. Pero ni la Unión Europea, a la que pertenecemos, ni el Consejo de Europa, nadie nos va a decir nada por saltarnos la Constitución. Bueno, ¿tú te acuerdas lo que dijo, por ejemplo, que era el tipo el presidente de la Comisión Europea, que le daba bastante al... Sí, el anterior. Jean-Claude... Trichet, no. Ahora no me sale el nombre. Luxemburgués. Sí. Y una vez, pues me acuerdo que plantearon el típico monopolio estatal que viene Bruselas, tú lo montas, y viene Bruselas, te mete un palo bestial, te obliga a... Y se dio el caso francés. Y alguien le preguntó en una rueda de prensa, pero oiga, ¿por qué ustedes no han puesto las mismas sanciones en este caso francés? ¿Qué tal? Y contestó con todo el morro, porque es Francia. Es decir, es might makes right. Es decir, que lo legal es lo que la fuerza... Sí, perdón, yo voy a un tema meramente lingüístico y práctico. El catalán no es lo que se habla en América Latina. Y América Latina, aunque hoy en día solo miramos hacia el este para enviar armas y hacia otros lados para ver si nos llega el gas, es nuestro hinterland y nuestra cabeza de puente hacia lo que es incluso el Pacífico, que es donde se va a mover la economía en los próximos, donde se está moviendo ya la economía. Allí no se habla catalán. Quiero decir, yo estoy a favor totalmente de que cada pueblo pueda tener su lengua, pero vayamos a un efecto práctico. Se está incapacitando de esta manera a muchos niños y muchos jóvenes de poder de expresarse, desarrollarse y trabajar en un idioma, el español, el castellano, en el que en Latinoamérica ya están hablando mucho mejor que nosotros. Así es, y desde luego mucho mejor que las únicas veces que quizá en Cataluña se pueda acceder al español, si se mueve uno en un barrio catalano hablante, será cuando ven las series de Netflix o de la plataforma que sea y no haya una traducción al Bueno, ahora ya las catalán. van a poder ver en catalán también. Sí, pero no es lo normal, hay muchas plataformas. Entonces, y después hay un tema muy importante, que eso sí corresponde sobre todo al Estado, y es la promoción del español como una lengua universal. Mis hijos viven en China, son pequeñitos, o casi pequeñitos, están en un colegio francés porque no hay una oportunidad de que puedan moverse a lo largo de todo el mundo, su madre es corresponsal de prensa, siguiendo el programa español, y tienen que atenerse al programa francés, que a mí me parece una maravilla, desde luego. Pero eso es así. Si nosotros mismos, si nuestros propios gobiernos no son capaces de lanzar adelante el español como una lengua universal como lo es, pues que apaga y vámonos.
Bueno, el otro día, no sé qué tertuliano lo comentaba aquí precisamente en El Gato al Agua, que el propio consejero de Educación, Cambray, tenía a sus hijos en un colegio donde el 25% no era el catalán, sino que el catalán era mucho menos. En fin, saludamos a Gloria Lago de Hablamos Español. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie cuanto antes, pero lo que exige su asociación, que siempre ha luchado desde luego por la libertad lingüística, es esa libre elección de lengua vehicular en toda la educación, y por ello el próximo 18 de septiembre han llamado a una concentración, ¿no? Sí, la verdad es que hoy volvimos a ver una noticia relativa al 25%, que si esta vez de verdad que no lo van a cumplir. Llevamos ya 2 meses con esto. Desde el momento en que la Consejería de Educación puso en marcha una nueva ley para sortear la sentencia, ya sabíamos que no había nada que hacer. No hay nada más, no hay más vueltas que darle. Hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie, no podemos hacer absolutamente nada más en Cataluña. Solamente estamos hablando de este 25% de Cataluña, pero este es un problema que está presente en todas las comunidades bilingües de España. Realmente ver cómo el Partido Popular se está apuntando a las movilizaciones en Cataluña, rasgándose las vestiduras, presentando recursos en los que propone que se hagan cosas que no hacen ellos en Galicia, como por ejemplo permitir que la lengua de la administración educativa sea también el español, pues la verdad es que lleva sonrojo. Y todo lo que está pasando ahora se ha estado cocinando en los últimos años. No es la primera vez que en Cataluña se incumple una sentencia y se les ha dejado hacer hasta ahora. Y ahora pues ponemos el foco en Cataluña, pero realmente la situación no ha cambiado tanto. Sí es verdad que quienes podían estudiar al menos una asignatura en español ahora no pueden hacerlo, pero ¿no nos da un poquito de vergüenza estar con mendigando estas migajas? ¿Por qué no lo arreglamos en el resto de España? ¿Por qué no aprobamos una ley de ámbito nacional similar a las que tienen en los países con cooficialidad lingüística, que es lo que proponemos nosotros? No podemos seguir hablando de porcentajes obligatorios. Es una trampa. Tenemos que intentar establecer un sistema en el que se puede estudiar íntegramente en español o íntegramente en otra lengua, o un sistema bilingüe, pero siempre elegido. Porque de lo contrario, seguiremos como estamos. Habrá profesores, como ocurre, por ejemplo, en Galicia o en otros sitios, que incluso van más allá de lo que establece la ley. Los porcentajes son una trampa. Tenemos que escapar de eso. Y tenemos que darnos cuenta de que este es un problema que nos afecta a todos. A los que vivimos en comunidades bilingües, no solo en Cataluña, en todas ellas, pero también a las personas del resto de España, que se encuentran con el problema cuando llegan a donde vivimos nosotros. Encuentran que van a un hospital y no hay un rótulo en español, que quieren escolarizar a sus hijos y no pueden. Por eso nosotros vamos a participar en la manifestación convocada el 18 de septiembre en Barcelona, llevaremos nuestra pancarta, pero hemos convocado también el mismo día a las 12 en otras ciudades de España. Hemos convocado en ciudades de comunidades bilingües como La Coruña, como Vigo, Castellón, Valencia, Alicante, Palma de Mallorca o Vitoria, pero también en Oviedo habrá una concentración en Zaragoza, en Valladolid o en Sevilla. Y queremos que la gente no vaya allí por solidaridad solamente, que eso está muy bien y se agradece. Que vayan sobre todo por sí mismos y por su país, porque este no es un problema de Cataluña, es un problema de España. Detrás de todo esto, además de un lobby insaciable que se beneficia del chiringuito que se ha establecido alrededor de todo esto, hay también una intención política de fragmentación de nuestro país, utilizando la lengua y la educación de nuestros hijos para ello. Bueno, habla usted del caso de Galicia y de hecho un alto cargo del Gobierno, Valentín García, decía que el gallego tenía que ser la primera lengua y que quería que los alumnos hablasen más gallego en el patio. Y estaba usted denunciando el tema de los porcentajes, pero al final, si nos fijamos en Cataluña, por ejemplo, con ese 25%, es un escaso porcentaje para garantizar el dominio tanto oral como escrito de una lengua. Sí, además ya no solamente alcanzar el dominio, es que es una cuestión de principio. Tú tienes derecho a que tu hijo, que habla una lengua oficial, reciba la enseñanza de las asignaturas en esa lengua, porque obviamente va a aprender muchísimo mejor. No tiene nada que ver aprender los contenidos de una asignatura y la terminología en tu lengua materna, siendo además el español, es una lengua con un gran poder de comunicación, una lengua internacional, que aprenderlo una lengua a la fuerza. Y eso es un principio irrenunciable. Estaban comentando ustedes que no se potencia lo suficiente nuestro idioma fuera de España, y es verdad.
Los ingleses tienen el British Council, los franceses tienen la Alianza Francesa. Es decir, todos los países que tienen una joya de idioma, pues procuran pues, obtener beneficios de él y presumir y estar orgullosos de ese valor, de ese tesoro. Nosotros no somos capaces de hacer valer ese tesoro que tenemos, que es una lengua, es la segunda lengua materna del mundo, oficial en muchísimos países. ¿Qué estamos haciendo? Pues bueno, pues lo que hacemos siempre, lo que está haciendo, por ejemplo, La Sexta, con esos programas en los que intenta denostar todas las figuras históricas de renombre de España. Y con el idioma pues hace lo mismo, es de que tenemos que pedir perdón por tener una lengua como la nuestra. Y detrás de todo esto pues están, pues ya sabemos, los nacionalistas y los plurinacionalistas, es decir, las personas, esto no es un término mío, lo acuñó un amigo, Pau Guix, esas personas que creen en esa España plurinacional que solo está en sus cabezas y con la que quieren, pues eso, destruir lo que hemos construido durante tantos años. Y bueno, todo es lógico que las personas que hablan una lengua diferente al español quieran educar en ella a sus hijos, y eso hay que respetarlo, y esas lenguas tienen que estar en los espacios oficiales, pero nunca en detrimento del español. Tenemos que acostumbrarnos a exigir nuestros derechos. Si llegamos a un hospital o un edificio público y el español no está, hay que pedir que esté. Y si nos dicen que se entiende o que nos lo traducen, decirle no me importa que usted me lo traduzca, es que lo quiero ver, porque detrás de eso viene todo lo demás. Es una forma de trasladar a la gente, sobre todo a los más jóvenes, que el español es una lengua foránea y que la de verdad es la otra. Y eso pues hay que intentar acabar con ello, ¿no? Hay que intentar solucionarlo. Gloria Lago, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Estaremos acompañándoles ese 18 de septiembre. Sí, en Madrid estaremos en la Plaza de las Cortes, que es donde está el meollo de todo. Ahí es donde lo pueden arreglar. Así que a las 12 les espero en la Plaza de las Cortes, en Madrid, el 18 de septiembre. Ahí estaremos. Bueno, hacía muy bien Gloria en señalar sobre todo el tema de Galicia, y lo digo porque yo también he estudiado hasta el bachillerato, hasta la carrera en Galicia, y sí que es cierto que muchos alumnos, muchas asignaturas te las implantan de forma obligatoria gallego, como puede ser biología, y luego, claro, tienes el problema de que vas a estudiar la carrera y toda la terminología cambia en algo tan importante. ¿Quién es el que estaba en Galicia gobernando hasta hace poco? ¿Quién era? Sí, algo de Feijóo, algo así. Pero a mí me ha gustado mucho lo que la dimensión que le ha dado a lo que nos acaba de comentar, y desde luego animar a ir a la gente a las Cortes, al Plaza de las Cortes a las 12 del 18 de septiembre, por supuesto, ¿no? Pero la idea de que, oye, Cataluña es nuestra, tan nuestra como de los que viven en ella. Ya sé que es un tema, un debate complicado, pero no hay una reacción, digamos, unánime de los españoles ante la pérdida de una soberanía, ya no territorial, que seguramente si seguimos por este camino, pero lingüística, la soberanía del español, el español en todo nuestro territorio, el perder las oportunidades de hacer cosas en Cataluña porque la lengua no va a ser la nuestra, el perder negocio posible futuro, es decir, es el hundir un poco también el PIB del resto de España con respecto a Cataluña, es decir, todo esto va en menoscabo del bienestar del resto de los españoles, y digo bien claramente del resto de los españoles porque ellos también lo son. Entonces, aquella tierra es nuestra tierra, y en nuestra tierra, si seguimos este camino, lo vamos a pasar peor que ellos. Pero no es verdad. O sea, entonces, ahí tiene que haber una reacción. Tiene que haber pero es decir, al final el que está ahí es el que controla y es el que más. Es decir, el problema de Cataluña, incluso del País Vasco, pero mucho más de Cataluña, porque en el País Vasco no se pueden sostener con el euskera, sin más. El problema de Cataluña es que has dejado pasar tanto que dices tú, la única manera de solucionar esto sería, digamos, vamos, esto. Serían medidas tan tajantes que no hay absolutamente ningún partido con capital político para llevarlas a cabo. Sin más. Es decir, no es posible políticamente, por supuesto que sería posible si lo hace un teórico, un tipo que tenga una mayoría absoluta y que tenga una voluntad de hierro y que le importe, pero no existe. En la realidad no existe ningún partido que sea capaz de decir, lo voy a imponer por mis narices. Sí, Juan Antonio, nos vamos a yo no creo que sea tampoco cuestión de imponer nada de forma tajante. Las lenguas son como el agua. Si tú dejas la libertad para hablar, para que la gente elija lo que habla en un momento y en otro momento, eso se expande. A mí una cosa que me interesa mucho... la libertad. La libertad no se impone, la libertad simplemente lo que hay que hacer es quitar a quienes están
obstaculizando esa libertad. Claro. Y ahí es a lo que voy. Lo que ha dicho la señora Lago es muy interesante. Los lobbies políticos que están imponiendo su ideología política y sus intereses políticos sobre los intereses culturales y económicos. Y eso es lo que está sucediendo ahí. ¿Nuestros derechos constitucionales del resto de los españoles que no vivimos en Cataluña, quién los defiende? ¿Qué institución las defiende en este país? Dejamos Cataluña a un lado para irnos a una breve pausa de publicidad y a la vuelta toca hablar de la ley del aborto que pretende sacar adelante Irene Montero. Enseguida volvemos. Hablamos ahora de otra de las noticias de esta semana. El Consejo de Ministros de este martes ha dado su aprobación definitiva en segunda vuelta a ese anteproyecto de la ley del aborto que ahora inicia su andadura parlamentaria. Será en el Congreso de los Diputados donde se debata y se incorporen diferentes enmiendas. Quedan muchos meses para conocer cómo será definitivamente, pero sabemos cuáles son algunas de las claves que pretende sacar adelante Irene Montero. Aborto para niñas de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus padres, píldora del día después gratuita y una lista negra totalitaria de los objetores. La nueva ley del aborto llega al Consejo de Ministros como un anteproyecto de reforma de la ley actual, pero eso sí, sin un informe previo del Consejo General del Poder Judicial. Y es que esta reforma, impulsada por Irene Montero y su ministerio, va a sortear al órgano de gobierno de los jueces para así iniciar los trámites para la pretendida ratificación de la norma en el Parlamento. Y es que el Consejo General del Poder Judicial asegura que no ha tenido tiempo material para elaborar el informe porque fue el propio Ejecutivo el que envió con retraso el anteproyecto, un hecho que demuestra una vez más cómo funcionan Sánchez y sus ministros. Es una ley que será tramitada por vía de urgencia y, como les decía, es una modificación de una ley, la Ley 2/2010. Por tanto, esta nueva ley del aborto tiene unos pilares muy sólidos en esa Ley 2/2010. Esta reforma además trae consigo puntos bastante polémicos y es que uno de los objetivos clave consiste en facilitar y garantizar el acceso al aborto gratuito y universal, es decir, a través de la sanidad pública. Y a esto se le suma el fin de los 3 días obligatorios de reflexión. Sin duda, otro de los puntos que más discrepancias se encuentra es el de atención permitir que las menores de 16 y 17 años aborten sin necesidad de permiso paterno, a lo que hay que sumar el acceso a la píldora del día después de forma totalmente gratuita. Y es que este gobierno trata por todos los medios de acabar con las vidas humanas porque también quieren repartir métodos anticonceptivos gratis en centros públicos, incluidos además centros educativos. Y esto no es todo, sino que a partir de ahora las mujeres con menstruaciones dolorosas podrán pedir una baja laboral de hasta 3 días. Pero no solo los no nacidos corren peligro, todos aquellos médicos que no quieran practicar abortos por objeción de conciencia serán incluidos en una lista negra pública. Pese a todos estos puntos, la ministra de Igualdad sigue defendiendo esta ley que atenta contra la vida. Uno de los pilares de esta nueva ley del aborto tiene que ver con que la red pública sea la red de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo. En definitiva, una ley que permita garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y es que los no nacidos cuentan cada vez con menos derechos y la vida humana está en más peligro que nunca. Entre todas las claves que trae consigo esta nueva ley del aborto, puntualizar que Irene Montero no se ha cansado de repetir que el acceso al aborto será gratuito. Hoy en día el aborto ya es gratuito, lo que pasa es que muchos de centros de la Seguridad Social derivan directamente esos casos a clínicas privadas, pero se pagan, los paga el gobierno, los pagamos entre todos. En fin, saludo a Polonia Castellanos, presidente de Abogados Cristianos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, de nuevo vemos cómo triunfa la cultura de la muerte y sigue sin plantearse ningún recurso para las madres. No hay ninguna otra opción. Exactamente. El problema del aborto es que no te dan más opciones. O abortas, porque mientras esta señora tiene un presupuesto de millones de euros del Ministerio de Igualdad, lo único que hace es fomentar el aborto y dar dinero a los magnates del negocio del aborto. Para las mujeres no hay ayudas, para las mujeres no hay absolutamente nada. Ella, por supuesto, no lo necesita porque tiene canguro, tiene de todo a costa del erario público, que también se lo pagamos todos, pero es que para el resto de mujeres no hay nada. Desde aquí decir, en primer lugar, que la lista de objetores, la lista negra, como muy bien la habéis llamado, es ilegal por definición, porque no se puede crear una lista de objetores de temas tan sensibles como ideología, religión o creencias. Entonces, esta lista de objetores que pretenden hacer, igual que con la eutanasia, es por definición ilegal. En cualquier caso, todos aquellos médicos que quieran defender el derecho a la vida, que es para lo que han estudiado, que sepan que cuentan con la Fundación de Abogados Cristianos para defenderles en todo momento. Por otro lado, ya nos hemos encontrado con casos en los que no se respetaba el periodo de espera de 3 días y se permitía que niñas
menores abortasen. Y son casos como, por ejemplo, de la trata. Es decir, esta ley lo único que va a beneficiar es a aquellos que hacen dinero con la trata de mujeres. Y, por ejemplo, nos encontramos un caso que llevamos a los tribunales de trata de mujeres vinculado con el negocio del aborto, en el que, por supuesto, abortaban niñas menores que habían sido engañadas, que habían sido obligadas a prostituirse, que habían sido violadas. Y en estos casos, como, claro, los jefes de la trata tenían prisa para que estas menores abortasen y seguir prostituyéndolas, pues no había ese periodo de espera de 3 días y evidentemente eran menores, en muchos casos también ilegales. Entonces ya nos hemos encontrado con estos casos, y lo que pretende esta señora, la señora Montero, no beneficia a las mujeres, sino que beneficia al negocio del aborto y al negocio de la trata. Se refiere usted, si no me equivoco, a esa querella que han presentado contra un abortorio de Sants en Barcelona, ¿no? Esa es otra. Es que, ¿sabe lo que pasa? Hay un principio en derecho que dice que el que puede lo más, puede lo menos. Evidentemente que el que está dispuesto a acabar con la vida de un bebé y de su madre en muchas ocasiones también, es que está dispuesto a todo, es decir, a hacer todo lo ilegal. Lo demás es peccata minuta, ¿no? Entonces, evidentemente que los abortorios que están dispuestos a acabar con la vida de un bebé están dispuestos a todo, a no esperar ese plazo de espera de 3 días, como bien dices tú, la denuncia que hemos interpuesto, la querella, que hemos interpuesto contra el abortorio Sants, a hacer publicidad ilegal, a no respetar la ley de protección de datos. Es decir, los abortorios son un negocio sucio, que además está vinculado, como hemos tenido la ocasión de comprobar, y podemos probar en cualquier momento, vinculados con el negocio de la trata, y es que es un negocio totalmente ilegal que hace aguas por todos los sitios. Ayer escuchábamos a Isabel Díaz Ayuso vacilar sobre este asunto y se declaraba abiertamente proabortista. Daba como argumento, y cito literalmente, no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que has deseado. Es decir, decía Díaz Ayuso, yo abortaría, es decir, yo asesinaría. No, pues me parece, lo que dice esta señora, me parece una auténtica barbaridad. Yo no sé si conocen sus votantes o sus posibles votantes estas barbaridades, pero yo a la señora Ayuso lo que la recomiendo es que vea lo que realmente es un aborto, porque un aborto que es destrozar a un bebé, sacarle a cachos con ganchos o envenenarle, eso jamás podrá ser un derecho. Entonces, lo primero, la señora Ayuso se debería informar de lo que está defendiendo, que es la masacre más asquerosa y más vil que puede hacerse contra una persona. Y lo segundo, debería hablar con una mujer que haya abortado, porque es muy fácil decir, bueno, yo aborto. No, habla con las mujeres que han abortado, como he tenido la ocasión de hacer, y que te digan que se han intentado suicidar, que por la noche oyen llantos del bebé que mataron, que han intentado suicidarse varias veces, que han estado internadas en un psiquiátrico, que han tenido problemas digestivos, que han tenido problemas de esterilidad, que han tenido problemas de frigidez, que no pueden parar de llorar, etcétera. Entonces, yo a la señora Ayuso la recomendaría, primero, que se informe, y lo segundo, que antes de hablar tan a la ligera de un drama como este, que hable con aquellas mujeres que han sufrido este drama. Y estas mujeres que se las dejan tiradas completamente, porque sí que hablan mucho de que se las acompaña durante el proceso del aborto, pero una vez han abortado se lavan las manos y son ellas las que tienen que sufrir las consecuencias. El otro día hablábamos con Manuel Martínez Sellés, que es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, denunciaba precisamente la ilegalidad de esas listas negras, pero quizás lo que nos falta, al igual que comentábamos antes Juan Antonio en Cataluña, es que más médicos se levanten. Yo creo que necesitamos levantarnos todos, es decir, un genocidio como este, una matanza de bebés, en muchas ocasiones de las madres, porque lo que tenemos que partir es de la premisa de lo que es un aborto y de que ni a la señora Montero ni al negocio del aborto le importamos absolutamente nada a las mujeres. Es un negocio, el negocio sucio, el negocio más asqueroso que puede existir, pero que se nutre de cuantas más mujeres aborten, mejor. Por lo tanto, la estabilidad de la mujer le da exactamente igual. Lo que quieren es que más mujeres aborten, por eso ahora se amplían las menores, ¿no? Porque así hay más campo. Cuantas más mujeres aborten, más dinero se van a llevar. Entonces tenemos que partir que no es un derecho, es un crimen y además es un negocio como fue en su día la esclavitud. Entonces, igual que en su día la esclavitud se tuvo que abolir, el aborto se tiene que abolir. Y yo creo que es hora de que nos levantemos todos, porque esto nos va a pasar factura. Y es hora de que un crimen tan horrendo, que además pagamos, como bien decías, todos de nuestros impuestos y auténticas millonadas, no se puede seguir permitiendo. Y no se puede seguir permitiendo no solo porque lo pagamos con nuestros impuestos, no solo porque es un crimen horrendo, sino porque es que además conllevan multitud de ilegalidades
y lo que implica es que realmente está destrozando a las mujeres. Insisto, hablen con mujeres que han abortado, se ponen los pelos de punta. Son mujeres que tienen un trauma que van a arrastrar toda su vida, porque que una madre mate a su propio hijo, jamás una madre, una mujer se va a poder recuperar de eso. Entonces es algo que está científicamente demostrado. Por lo tanto, si realmente queremos a las mujeres, tenemos que ser pro vida y acabar con el crimen del aborto. Polonia Castellanos, gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Que lo ha dicho claramente. Impresionante, lo ha dicho todo. Polonia Castellanos, enhorabuena. Y la verdad es que hay poco más que añadir. Yo sí es verdad que tengo una enorme decepción con Isabel Ayuso. Creo que ha perdido una oportunidad única para mostrar al menos una postura humana y de equilibrio ante el problema del aborto. Creo que no se da cuenta Isabel Ayuso que entre los madrileños hay un buen porcentaje amplio de gente que está contra el asesinato de los niños. Creo también que falta información, es decir, que ni Isabel Ayuso ni la mayor parte de la gente sabe lo que es un aborto. Aquí se puso una película, Inocentes, que fue impresionante. Bastaría con que la vieran en todos los colegios, en todas las instituciones, en todos los ministerios, para que se encendiera algo de... Porque la gente a veces, interrupción del embarazo, no, asesinato de un niño, ¿no? Entonces, creo que ahí falta mucha información. El segundo, yo creo que los temas que permite esta ley son contraproducentes, completamente van en contra de lo que se debería lograr, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la píldora del día después que esté completamente financiada, bueno, pues eso lo que elimina es el interés por métodos anticonceptivos. Absolutamente, porque si tienes gratis la píldora, pues te vas a pasar a la píldora del día después, que dicho por los médicos es muy peligrosa, muy delicada y mucho cuidado. Entonces estamos banalizando la píldora del día después, que puede tener consecuencias malísimas para la salud de muchísimas mujeres. O sea, que hay cosas que se contradicen. Luego, menores de 16, 17 años que toman la decisión cuando no pueden ni votar, pero sí pueden asesinar a un niño. Y luego, desde luego, el tema de la lista de los médicos. Bueno, pues yo pido que no me interesa tanto que saque, o sea, es verdad que quieren una lista de los que se niegan, no, yo quiero una lista de los que lo aprueban, porque les vamos a juzgar todos los demás. Entonces, a lo mejor no nos va a gustar el médico que se dedica al aborto. Entonces, a lo mejor lo vamos a clasificar como no visitable. Imaginemos que nos encontramos ante una situación donde todos los médicos que hay en ese hospital son objetores. ¿Qué obligamos a que practiquen abortos cuando no quieren? No, para nada. Porque parece que es lo que se busca. Respetar al objetor, pero eso de sacarlo en listas como en la época de los nazis, me parece tremendo, ¿no? Abominable. Pero ya lo decía Irene Montero, no se puede negar el derecho al aborto, pero ¿qué derecho? No, es que es misterioso todo lo que sucede con el aborto. Es decir, uno descubre que está ante algo que por mucho que se diga, por muchas de todas las cosas que ha hablado Polonia, todavía queda algo más. Quiero decir, es misterioso. ¿Por qué? Muy bien, yo soy partidario del aborto, me parece que eso es el feto, no tiene personalidad, lo que quieras. Y es un procedimiento médico. Muy bien, pues entonces, pues es un procedimiento médico normal. Y entonces tienes que tener, pues, yo qué sé, desde consentimiento informado, es decir, que te puedan poner un sonograma para que tú sepas cómo va a ser el procedimiento y en qué estado está ese ser que tienes. Por ejemplo, una edad, si una hija mía no se puede operar con X años sin mis permisos, ¿por qué este procedimiento médico no, que es una operación normal? En fin, millones de cosas. O, por ejemplo, eso que he hablado de la trata, o lo que no he hablado en Estados Unidos, que se vendían tejidos de niños abortados a los que les mataban hacia el final para que estuvieran frescos y desarrollados. Es decir, lo que notas es que es un misterio, es algo que se salta todas las leyes al abortar y que hay una especie de obsesión por la muerte en esta sociedad, que también lo vemos en la eutanasia y en muchos otros detalles. Pero yo quería, si eres tan amable, leerme la frase que dice Ayuso, porque ya no tiene nada que ver con el aborto. No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que has deseado. Pero pensar esto un momento, ¿qué frase más estúpida? ¿Cómo que no puedes? ¿Qué tontería es esa que no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado? Pues es lo que hace todo el mundo. Claro. Es lo que le ocurre a casi todo el mundo, pero si hemos estado 2 años pues, encerrados en casa con una mascarilla. ¿Cómo que no puedes obligar? Nos lo hacen todos los días. Totalmente de acuerdo. Yo no quiero ser un contribuyente. No me pueden obligar. No me pueden obligar a llevar una vida que no quiero llevar. Pero ¿cómo no? Por supuesto, eso es vivir en sociedad. Es contrario a lo que me gustaría. Hacer leyes es eso, constantemente.
Entonces, ¿por qué se dicen ese tipo de frases que suenan tan bien y no significan nada? Se supone que Ayuso es mínimamente inteligente, está gobernando una de las principales comunidades autónomas de España. ¿Cómo puede decir semejante sandez? Ojo que ya sabíamos que Ayuso era abortista, ¿eh? No, abortista no, yo ahí no estoy hablando de abortista, estoy hablando de idiota, que no tiene nada que ver. Es decir, una frase que no tiene ningún sentido. Y que podría aplicarla, no sé, imagínate al LGTB o cualquier cosa. Es decir, no se puede obligar a alguien a llevar una vida que no desea. ¿Pero qué coño me estás diciendo? Claro que no es que se pueda, es que se hace constantemente. Nadie en el mundo que yo conozca tiene exactamente la vida que desea. ¿De qué estamos hablando? ¿Pero por qué utilizamos ese lenguaje Disney como de niños pequeños, de guardería? Y que luego estamos hablando constantemente y ella lo que hace es referencia hacia la mujer, pero ¿dónde queda el padre? Bueno, ¿y dónde queda el hijo? El padre, curiosamente, no tiene nada que decir, y además lo subrayan mucho las feministas. Vale, no interviene, no tiene nada que ver, pero si la mujer decide, sí, la quiero tener, el padre va a estar pagando hasta que tenga 18 años. Qué cosa más curiosa. O tengo o no tengo que ver. Pero si tengo que ver, entonces puedo opinar. Y si no tengo que ver, ¿a mí qué me cuentas? Tú has querido tener el niño, pues mira, yo no voy a pagar nada. El tema es luego el tema de de conciencia, ¿no? El problema de conciencia de los médicos se plantea también el problema de conciencia de la población y de nuestras ideas. Del contribuyente. El contribuyente que está pagando por algo que él mismo piensa que es un asesinato. Quiero que se me diga el coste exacto de todo este sistema de aborto que van a montar para deducir la proporción que a mí me toca. Como empecemos con eso. Si eso lo pudiéramos hacer entre todos, sería fenomenal hacerles una pequeña A mí me reducción. gustaría volver también un poco la visión precisamente hacia los niños, y en este caso a las niñas de 16 años, que son las que de esta manera podrían abortar. A mí me preocupa mucho que esta posibilidad, bueno, ya no es una posibilidad, establezca una ruptura entre estas niñas, porque son niñas, no son mujeres todavía, y su familia y sus padres, que lleven a un aislamiento que después, yo por lo que he visto de la ley, tampoco hay establecido un procedimiento de defensa psicológica y de otro tipo de estas niñas, que muchas veces se van a ver obligadas o determinadas a hacer... Presionadas a hacer determinadas cosas por el ambiente social, por tal. O sea, yo no quiero en absoluto culpabilizarlas, no, en absoluto, no, todo lo contrario. Las puedo ver como víctimas de esta situación. Y como víctimas creo que hay que ayudarlas de otra forma y no desde luego arrancándolas, provocando un conflicto tremendo con sus propios familiares, porque claro, esta visión es decir, no, es que los padres y las madres, entre comillas, son unos cabritos que son los que van desde unas posturas extremas ideológicas, religiosas o lo que sea, van a ser contrarios a que la niña aborte. No, pero o sea, no vayamos a maximizar estas cuestiones. Veamos cómo esta posibilidad, esta evolución de la ley del aborto puede llevar a una ruptura generacional y una ruptura psicológica muy, muy grande. Sí. Es la ruptura de la idea de la familia. Sí, pero no solo ya de la familia. O sea, efectivamente. Tú hablas de generacional. Mira la generación. Está ahí en el cubo. Claro. Es decir, que esa es la generación. Si es que además de eso venimos del el trimestre con más baja natalidad desde que se registra. Solo 2 provincias tienen más nacimientos que muertes. Pero entonces, ¿por qué esa prisa, esa besania por matar más? Es decir, que no, y además no, esos 3 días, wow, qué tremendo, 3 días de reflexión, no, los vamos a eliminar. Pero ¿por qué esa urgencia por matar niños? ¿Qué está pasando? ¿Por qué urgencia? Y Isabel Ayuso no hubiera vivido si su madre hubiera pensado como ella. Es muy posible que hubiera podido tener un accidente así. Y hay un tema muy peliagudo, y creo que lo has citado también, y es el utilizar el aborto como medio anticonceptivo. He vivido mucho tiempo en Rusia, que acababa de salir de la Unión Soviética, y allí esa era la realidad. Entonces yo era un chico muy joven, y hablabas con chicas también muy jóvenes, que a lo mejor a los 22 años ya habían tenido 2 o 3 abortos. Y entonces yo les preguntaba, pero vamos a ver, ¿por qué? Ya quitando cuestiones éticas y morales, sino meramente sanitarias, higiénicas. Eso es un riesgo muy grande. Dice, porque era lo más fácil
que se podía hacer. Claro, muchas veces vivimos en una sociedad en la que se tiende a lo más fácil, entre comillas, porque el riesgo es mayor, incluso. Y cuando te contaban, además, los métodos con los que se hacían esos abortos, que no voy a repetir aquí, pero espeluznantes, algo ha dejado Polonia caer. Entonces, a mí me preocupa sobre todo el riesgo, no, terrible, no te puedes imaginar, el riesgo de esas mujeres y ahora de esas niñas. Porque yo no creo que esta ley, desde luego, se haya centrado en absoluto en la salvaguarda de la salud de las mujeres, aunque eso es lo que pretende decir. Y lo que más pena te da, sobre todo, es que no haya un debate sobre la familia, que no haya un debate sobre el derecho a la vida, teniendo en cuenta la cantidad de gente que en Europa, que en España, defiende la vida. Es decir, tanto que se defiende a las minorías, a los LGTB, a los transexuales, a los demás. No se puede defender a los que defienden la vida, no se puede defender a los que defienden la familia. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón de que esas minorías se las calle y se las oprima y tengamos que oír a la señora Ayuso de que tienes derecho a matar? Pues no. Pero fíjate lo que publicaba esa misma mañana el diario OK Diario, que decía que Irene Montero en esta nueva ley del aborto pretende obligar a que se incluyan preguntas sobre salud sexual y aborto en las oposiciones a funcionarios. Sí. Es lo que faltaba, ¿no? No sé qué tipo de preguntas serán, pero vamos, es que cualquier cosa. O sea, ya lo que pueden meter en las oposiciones para cribar ideológicamente y que todos los funcionarios piensen igual. Además, todos sí, que lo sepa el tribunal y que el tribunal pase pero así que haya funcionarios de partido. Claro. Es que es eso, al final se va hacia el partido único. En Estados Unidos está la cosa. Pero a mí lo que me da miedo es que toda esta tontería se herede. Es decir, que no sea que se vaya este gobierno, sino que aunque venga otro gobierno, toda esta burrada y esta barbaridad siga en nuestra sociedad. No, pero es que no es español. Es cuestión de España. Antes, cuando hablábamos del tema del CAT, ¿cómo se llama? El BitCat, ¿cómo se llama? MidCat y tal, que está Sánchez bandeando y decía una cosa y ahora hace otra. Si es que no, Sánchez hará lo que en cada momento decidan arriba. Quiero decir que, por supuesto, lo que tú dices es que es de toda nuestra civilización occidental. Es muy difícil que un gobierno decía, bueno, es un gobierno pro vida y tal. Es que ir a contracorriente de fuerzas que son muchísimo más poderosas que España, yo no sé hasta qué punto es siquiera posible. No se permite ese debate en España, no se da el debate de decir cómo vamos a reaccionar frente a la decadencia de Occidente, no se da. Es que somos una... Vamos a seguir hablando de las leyes de Irene Montero, en este caso de la ley del solo sí es sí, que en sus primeros pasos podría encontrarse con un revés para la ministra de Igualdad, porque el abogado de la manada puede pedir una rebaja de la condena. El abogado de la manada estudia la ley de Irene Montero para intentar reducir la pena de sus clientes. Tras aprobar la semana pasada la norma conocida como solo sí es sí, se suprime la diferencia entre agresión y abuso sexual, lo que lleva a los acusados con penas más graves a ver reducida su condena, mientras que actualmente las penas por violación grupal están castigadas con sanciones de entre 12 y 15 años. Con el borrador de Irene Montero pasará de 7 a 12 años de prisión. En otras palabras, lo que antes era el mínimo, ahora con esta nueva ley pasará a ser lo máximo. En el caso de la manada, la condena fue más amplia. El mínimo de 12 años pasó a ser de 14 años y 3 meses. Primero, a 13 años y medio por dos agravantes: actuar en grupo y trato vejatorio. Posteriormente se pasó a esos 14 años y 3 meses por un delito continuado. Ante este aumento de pena, el máximo de la condena se estableció en 18 años. Con la ley del solo sí es sí, el castigo de los violadores de los Sanfermines pasará a ser de entre 7 y 12 años a una horquilla de entre 11 y 15 por los agravantes, lo que podría hacer que la manada esté hasta 4 años menos en prisión. Desde el Ministerio de Igualdad son conscientes de este hecho, pero según informa el Confidencial, no está previsto ningún cambio en el borrador en cuanto a las condenas se refiere. Irene Montero lleva un año intentando tramitar esta ley, con el fin de proteger a las mujeres de los violadores, y menos de una semana después de sacarla adelante en el Congreso, el caso de la agresión sexual que más se recuerda en los últimos años intenta reducir su condena. Y esto pasa porque Irene Montero quería distinguir entre abuso sexual y agresión sexual. Quería no distinguir, disculpen, algo de lo que advirtieron numerosos juristas, también el Consejo General del Poder Judicial, pero le dio igual. Esta tipa es un peligro. De entrada le han dado... Es que, no sé, como antes a tu querida le ponías un
un piso, un estanco, pues le ponen un ministerio. Es decir, es una cosa que no tiene ningún sentido, no tiene ningún tipo de preparación, es una fanática ideológica y entonces pues tiene que hacer cosas porque encima le han dado un presupuesto brutal en un momento de crisis económica impresionante y se les ocurren estas cosas, que en muchos casos es decir, por fin las mujeres tenemos protección y solamente si consentimos... Eso ha sido siempre, pero no desde la transición o desde Franco, no, desde que existe el derecho, prácticamente. Que se trata de eso, de darle vuelta a una tortilla para fijar toda la atención en algo que va a quedar claro, pero eso igual, es decir, es como decir... Entonces, pero porque hay tales problemas, que haciendo este ruido en la cocina, todo el mundo va a mirar ahí mientras se está olvidando que se está quemando en el horno. Ya, mira, ¿sabes? Pero cuando se queme de verdad, es decir, cuando llegue lo más frío del frío invierno, ¿vale? Y la gente lo esté pasando realmente mal de verdad, Pero, Carlos, tú conoces Rusia. Ya se está pasando No, estoy hablando de los precios. No. Ya, pero tú conoces Rusia, ¿vale? Y tú sabes perfectamente que ahí la propaganda era... pero sabes también que no se la creía nadie. Nadie se creía. Es que era de chiste, ¿no? Ni lo oías. Es una cosa que todo el mundo sabía. Y eso es lo que lo que pasa cuando la realidad es brutal. Y todavía no es brutal, todavía vivimos muy bien. Por supuesto, siempre se puede ir a peor. No, es que vamos a ir a peor ya. Y además sí es verdad, cuando caigan los carámbanos de frío y la gente que te vengan con el sí o no, el sí es sí, les va ya no te distrae, y va no te distrae en absoluto. Va a pasar algo parecido como lo que está pasando con el cambio climático, que de repente ya todo es verde. Como la cosa es tan horrible la que nos está pasando y dependemos tanto de los fósiles, ahora resulta que el nuclear es verde, que el carbón es verde para Alemania también, y que todo es verde. Ucrania, y al final caerá la guerra de Ucrania, ¿vale? Todo el mundo está absolutamente con Ucrania y tal. Y cuando empezó la guerra, las encuestas que había, las encuestas de opinión por la calle, la gente estaba a muerte, tal, lo que sea, no sé cuántos. Ahora no es que la gente diga o que lo de Ucrania no tenían razón, no, en absoluto pero es, ¿por qué voy a tener que pagar yo por Ucrania? Es decir, ahora ya lo estoy viviendo en mis carnes y, hombre, sí, estoy con Ucrania, pero no quiero que se destruya mi vida por Ucrania. Totalmente, porque no creo que los ucranianos hicieran lo mismo al revés. Totalmente. Desde el primer día nos planteamos siempre, ¿vas a dejar a tu hijo ir a morir por Ucrania? Esa es la cuestión. Pregúntatelo. ¿Piensas realmente que estás en guerra y que tienes que aportar armas y que te la estás jugando para que te la declaren y vas a mandar a tus hijos a morir por Ucrania? Ni hablar. Skin in the game. Nadie en este país lo va a hacer. Solamente el problema que tiene todo este mundo woke es que pueden tomar decisiones cuyas consecuencias negativas no van a sufrir. Y no solamente yo no permitiría a mi hijo que fuera a combatir por Ucrania, ni por Rusia, ni siquiera por Alemania, ni por Francia. Y si estudia en el colegio francés, por las circunstancias que... ¿Sabes por qué perdió Estados Unidos en Vietnam? Tenía ganada la guerra, es decir, que iba ganando. Porque sus hijos no querían... Pero había mili. Y entonces cuando hay mili, la gente, el votante, dice, no, yo no, mi hijo que se vaya a morir, ni de juerga. Ahora, cuando hay un ejército profesional, pues pueden tener la guerra de Afganistán, da igual, porque, bueno, esos les pagan y lo eligen y tal. Y además la circunstancia es la siguiente. Vamos a ver, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que Ucrania supone para nosotros? En Ucrania hay mucha gente, además de los ucranianos que hablan un ucraniano, también hay gentes de origen ruso, húngaro y tal, que tienen los mismos derechos. Entonces, lo que ha ocurrido allí es muy complejo, muy complejo. Y hay una partición de facto. Esa partición de facto debería ya llevarnos a unas negociaciones que no se van a producir. Porque hay unos intereses que quieren que siga esa guerra. Pero ¿alguien se imagina, y el otro día lo decía Gerhard Schröder, el ex canciller alemán, decía, ¿alguien puede creerse que Zelensky o los ucranianos van a tomar Crimea, se la van a arrancar a los rusos? No. Entonces, y ocurre con todo, o sea, armemos jaleo en un lado para que nos distraigamos de la realidad que hay ahí. Y la realidad es terrible, la realidad es que ha cambiado el paradigma de seguridad en el mundo. Pero hemos pasado ya, por lo menos empezamos a entender un poco, habría que sentarse a negociar y pasar ya, es cuando veo que la Real Federación Española de Fútbol nos tiene que poner la bandera de Ucrania delante de cada partido de fútbol.
Bueno, Vamos a ver, o ¿por qué? impedir Bueno, por la los misma viajes. por la misma razón que en las embajadas americanas ponen la del arco iris. Puede ser dignísimo tu movimiento. Pero... que todo se cubre de, todo se cubre de tal, y todas las impedir banderas los en viajes Cibeles, ¿no? de los rusos, por Dios, estamos ya condenando, demonizando a toda una nación cuando en esa propia nación hay unos movimientos contrarios a Putin grandísimos que se están callando. El hecho de que maten suiciden o tiren o se tire por la ventana el presidente de Lukoil nos dice muchísimo, porque son ya 9 o 10 los oligarcas que han sufrido esas circunstancias. Entonces, vamos a ver, decir que se está en contra de la guerra no significa ser putiniano. Yo ayer estaba en un debate en Facebook y me llegaron a acusar de todo, simplemente por pedir la paz, por pedir una negociación. A mí me ha pasado lo mismo. Entonces, me llaman fascista y me llaman comunista. Simplemente, entonces digo, pero bueno. Balcones de salón. Pero vamos a ver de salón. Vamos a hablar de la realidad que tenemos aquí en España, que lo que tenemos delante es una crisis económica y que a las familias les cuesta llegar a final de mes. Ahora, los que ven con preocupación la llegada del otoño, el comercio y la hostelería. El verano se acaba, volvemos al cole y al trabajo. Mañana toca trabajar ya. Y nos damos de bruces con la realidad. La luz sigue en máximos, la cuesta de enero se traslada a septiembre y el consumo se resiente. Y si no, que se lo pregunten a los minoristas. Medio punto menos de consumo en el mes de julio, que rompe una racha de 3 meses de subidas. Los más afectados, por ejemplo, el sector de la alimentación o de equipos del hogar. Y este último va a arrastrar con toda seguridad esa mala cifra también en otoño. El final de 2022 no va a ser bueno para los electrodomésticos. El gran salvador hasta ahora ha sido el aire acondicionado. Pero al dejar atrás las olas de calor de junio, julio y agosto, el consumo de bienes duraderos se ralentizará y el sector teme acabar el año en negativo. Y eso de la caña de España parece que tampoco se va a salvar. Primero la pandemia y ahora la inflación desbocada están haciendo que la tradicional caña de cerveza esté desapareciendo de algunos establecimientos. Tenemos un tamaño estándar, la caña como que ha desaparecido, aquí por lo menos. Tenemos el tamaño estándar que sería el doble y ya. Y como la situación no parece que vaya a mejorar, la consecuencia la tenemos clara, habrá más subidas. La ropa se encarecerá hasta un 8% frente a la pasada Navidad y la carta de los bares y restaurantes hasta un 20%. Aquí llega el temor ante un cierre masivo. Lo mismo ocurre en las peluquerías, agonizan con el IVA y con el precio de la luz mientras siguen luchando por recuperar a la clientela que perdieron antes de la pandemia y que no ha regresado. Y es que a esto se suma que las ganas de gastar de los clientes ya no son tan notorias como si lo eran antes del comienzo del verano. La situación internacional no va a beneficiar, los costes siguen disparados y los salarios no van a ese ritmo. Por eso, la subida del coste de la vida anticipa un otoño caliente con protestas en todos los sectores. Los sindicatos amenazan con movilizaciones, pero eso sí, no contra el gobierno directamente. Los transportistas miran con pánico a la más que posible bajada del consumo y algunas aerolíneas continuarán en huelga hasta el año que viene. Desde luego, tanto los hogares como las empresas tendrán que hacer todo tipo de equilibrios para llegar a fin de mes y a fin de año. Ojo con la situación que viene, si sobre todo tenemos un otoño caliente en las calles. Ya vimos ese parón de transportistas el año pasado y la situación es más complicada ahora que entonces. Y quizás deberíamos pararnos más en estas cuestiones y no tener a un gobierno preocupado por la ley del solo sí y en gastar y despilfarrar, mejor dicho. Desde luego, yo pienso que además es que ya no es una cuestión de que cómo vas a tener que encontrar las familias y las empresas equilibrios. Es que no es un equilibrio, es que es un hundimiento. O sea, hoy hablan ya los medios de crisis industrial sin precedentes. Yo creo que viene una crisis industrial, sobre todo al principio, sin precedentes, porque es la que consume más energía. Es lo que va a pasar en Alemania, además. Ellos temen esa Alemania está crisis pasando, de las manufacturas. Aquí Pamesa está sacando un ERTE de 117 trabajadores. Hay 400 empresas industriales a punto de cerrar y muchas ya cerrando en este país hoy. Y eso es mucha gente en la calle. Eso es muchas empresas hundidas, eso es hundimiento también del crecimiento de la economía española y no es ninguna broma. Luego, además, el tema del IVA que hablábamos antes, esa bajada del 21 al 5, bueno, pues es ridículo, porque con el tema de la excepción ibérica... Alegrémonos un poquito. No, alegrémonos un poco, pero es que te lo quería comparar con esa famosa excepción ibérica que dice que ha conseguido Sánchez, tal, maravilloso, ¿no? Bueno, esa excepción ibérica lo que hay que hacer es compensar a las eléctricas precisamente por poner un tope al precio del gas, ¿no?
Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno, en definitiva, y las eléctricas que han hecho? Pues repercutirnos. El gobierno ha repercutido en las facturas la ventaja, digamos, que le está dando, se lo está poniendo en la factura, la ventaja que le ha tenido que pagar a las eléctricas. Entonces y lo encarece la factura un 40%, si no me equivoco. Pues casi más, porque hay alguien que hoy ha sacado una factura, lo que comentabas tú antes, yo creo una factura en un medio en el que habla que él normalmente, y además se enseña en la factura, 73 euros por consumo eléctrico, 73,75 nuevo impuesto tope de gas. Bueno, pues el nuevo impuesto tope de gas es para pagarle a las eléctricas esta excepción ibérica. Entonces, ¿qué demonio han hecho? El 100%. En ese caso, esa factura es el 100%. Si me rebajas ahora 16% de IVA, del 21 al 5%, para subirme un 100% el tope de gas. Eso está en las facturas. Iba a tener que pagar. Sí. ¿Quién iba a pagarlo? El consumidor. ¿Y qué van a hacer las empresas que se encuentran con este tope de gas? Y luego parece ser que todas estas empresas industriales, hay una excepción de la excepción ibérica, no se aplica a las que hacen cogeneración. Entonces, por ejemplo, que generan también energía en sus propias empresas para su propia pues esas no van a tener las ventajas del precio del gas. Con lo cual son las 400 que estaba señalando que se están empezando a hundir ahora industrial. O sea que es todo un sinsentido. Está haciendo la cosa, se habla de cualquier cosa, se dice cualquier cosa y lo que vamos a es una crisis industrial inmediata, aparte de lo mal que lo pasan las familias y lo vamos a pasar todos por consumo, por precios y demás. Lo primero es la industria de escalabro y ahora los 117 que salen de PAMESA se quedan en el paro y ahora los tienes que dar y ahora vienen las 400 empresas. Gente en el paro que va a tener que pagar todos los precios pues claro, tan caros, y que van a tener que a lo mejor 2 o 3 veces más altos. Entonces, la situación es catastrófica. Es catastrófica, pero es más que desviar la atención en estos momentos me parece a mí obsceno. Es obsceno. Pero no solo es obsceno, sino que a medio, iba a decir a la larga, pero no, a medio plazo es absurdo. No funciona. Es decir, la propaganda funciona muy bien y estamos todos de acuerdo, por eso se paga y por eso se hace. Pero tiene el choque de la realidad. Cuando la realidad es suficientemente dura y clara, no hay propaganda que valga. Y en ese momento ya todo lo que te diga, si un tipo ves que te miente, ya no le crees jamás ni aunque te diga la verdad. Ese es el problema que hay. Es lo que nos ha pasado también, por cierto, con muchos sectores a lo largo de estos últimos años. Nos han mentido tanto que hay un montón de sectores que tenían prestigio que lo han perdido. Es que nunca sabes la desesperación a dónde llega luego en la calle. Yo recuerdo la crisis en Buenos Aires, en Argentina, en el 2000, cuando se hundió todo el mundo y se quedó sin ahorros. Y dices, este país va a arder, ¿no? Se va a quemar. Y lo que tú decías, al final, la pobre gente, ¿qué hace? Se queda en su casa, intenta salir por el informal, crearon unos mercados de intercambio, de trueque, en pleno Buenos Aires, eso es lo que entre sucede, cantidad de gente. Lo que sigue sucediendo en Cuba. Al final no hay protesta, no es que haya, no vamos a quemar el país. Lo que vamos a hacer es quemarnos nosotros mismos en esa miseria. Cuando el que sufre esa miseria... Yo vivía ya 2 años y medio en Cuba y eso se veía en la calle. Decía, nada más llegar yo me preguntaba, ¿pero por qué esta gente no se levanta? No son tan poderosos. Simplemente porque su esfuerzo era la supervivencia. Exacto. Y cuando tú tienes que alimentar a una familia, o sea, te olvidas de todo lo demás. Y eso es digamos, la dirección, entre comillas, de los pobres, que es muy fácil. Exacto. Hasta que salta una chispa. No, entonces, por eso el momento más peligroso, es decir, cuando tú miras, por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, o sea, la revolución se dio en el país más rico y mejor repartido de toda Europa. Sobre todo los que... Entonces, ¿qué pasa? Que es gente que ha llegado a vivir bastante bien cuando de repente hay una crisis y le da un bajón. Ese es el momento peligroso. Cuando ya eres totalmente pobre, efectivamente, pero como es lo que decía Antonio, ahí no hay manera. Aquí ya se han quitado la clase media, con lo cual no va a pasar eso, no hay ningún problema. No lo sé, en Alemania sí prevén ya, ya lo han anunciado, disturbios sociales. Miremos lo que está pasando en Gran Bretaña. Porque en Alemania se ha vivido muy Y en Gran Bretaña Alemania ya está pasando. Sí. Y Gran Bretaña, aunque hayan salido de Europa con el Brexit, están ahí. Y no tenemos sus noticias, aunque ahora muchos medios pues procuran evitarlo, que es lo que a mí me preocupa como periodista, cómo se están obviando muchas cosas que son de gran preocupación y utilizamos cualquier otro tipo de información internacional o de índole nacional para apartar la mirada. O sea, ahora mismo se está haciendo un antiperiodismo, desgraciadamente, en este país, y eso sí que ¿En ese país? No, en todos los países, pero yo vivo en este país y eso lo vivo pues con más preocupación y con mucha pena, de saber cómo se trabajaba en unos momentos y cómo se está trabajando hoy día.
Señalabas, Carlos, en ese artículo que veíamos antes, que un 70% de los restaurantes en Reino Unido ya se plantean cerrar. Sí, se plantean 70%. Sí, es tremendo. O sea, lo que comentábamos antes en el intermedio de cómo esos tweets de gente que saca y dice, mirar esta factura, pero ¿cómo? ¿Pero qué locura es esta? No es, si no, es imposible, tengo que cerrar mañana. Es decir, cada vez hay más gente que se da cuenta de eso. Tú piensas que, o sea, se puede encarecer cualquier otra cosa, pero sobre lo que se basa toda nuestra prosperidad es la energía, y es lo que se han ido a cargarse, y es lo que va a influir absolutamente en todos los precios. Claro, el invierno va a ser tremendo. En California, ¿vale? Supuestamente el estado más rico de Estados Unidos, resulta que ayer o antes de ayer, Newsom, el gobernador, muy contento, ha aprobado una ley y lo anuncia, somos el primer estado del mundo que aprueba una ley que prohíbe la venta de vehículos de combustión. ¿Vale? Es el primer, y ya no se pueden vender coches de gasolina en California. Y a los 2 días pide, por favor, que no se carguen los coches, porque para poder ahorrar, para que tengan energía las fábricas, porque si no se hunde California. O sea, me estás diciendo que no puedo tener más que coches eléctricos, pero que no puedo tener coches eléctricos porque tenemos un problema de electricidad. Ese es el problema. Todo es de boquilla, de tal. Vamos a ver, el ministro de Economía de Alemania es de los verdes. Es un autor de libros infantiles. No sabe nada de energía. ¿Vale? Sabe las 4 consignas del Grupo Verde. Pues lo destrozará todo, lógicamente. Y además que Alemania ya se han vendido toda la leña. ¿Vale? En Alemania, es que dices, no me lo estoy creyendo. Y resulta que han pedido, por favor, en un caso de crisis como la que están viviendo tan brutal, con el brutal invierno alemán, que las 3 últimas centrales nucleares que tienen que cerrarse este diciembre, que se les deje vivir un poquito más. Y han decidido que no. El timo verde, ¿sabes lo que pasa? El timo verde, porque es un timo global. El timo verde ha llegado a tal nivel. Yo pongo siempre un ejemplo que he leído hace poco, es que realmente todos los coches del planeta polucionan tanto como 20 cargueros en el mar. En el mundo hay 60.000 cargueros en este momento navegando. Estamos hablando de una relación de 1 a 3.000. Por mucho que aquí nos pongan al eléctrico, nuestra contribución a mejorar el mundo va a ser 1 sobre 3.000. Mientras no arreglemos el problema de los cargueros que queman petróleo todo el día por el mundo. Y un jet privado, ¿a cuántos equivale de consumo eléctrico? Creo que son una familia normal durante 3 años. ¿Por qué se nos ha convencido que podíamos hacer algo? Pero si 1 sobre 3.000 es nulo, todo nuestro esfuerzo de quitar todos los coches del planeta equivale a quitar 20 cargueros en el mundo. Es absurdo. Del carbono que hay en la atmósfera, la actividad humana representa el 3%. Y la polución que se está produciendo en China. A mí mi hijo, que acaba de cumplir 15 años, me dice, es que no podemos andar sin la mascarilla, no porque vayamos a contaminarnos o contaminar por el COVID, es que es irrespirable. Yo estuve en el año 93 allí y recuerdo haber llegado en junio y venían las tormentas de Loes. Entonces se mezclaba la polución de aquel entonces cuando todo el mundo iba en bicicleta, yo también, y era casi uno no podía andar. Claro. Recuerdo una imagen, tengo una fotografía en la plaza de Tiananmen y aparezco con los ojos así, dice, mira, se te ha puesto cara de chino. No, es que me picaban mucho los ojos y yo llevo lentillas, con lo cual lo siento antes que muchas otras personas. Y mi hijo lo cuenta. Es decir, la contaminación que se está produciendo en ese país, y en India, y en Estados Unidos, que es el segundo país también más contaminante, simplemente aplicando las leyes que estamos obligados a aplicar en el resto del planeta, descendería la polución de una manera increíble. Pero eso no, nos hablan de coches que hay que darles la cuerdecita. Que al final, como son eléctricos, pues dependen de la electricidad, que a su vez hay que crear con el gas y tal, no sé cuántos. Y encima tienen una batería que necesita, no sé qué, cobalto, unos cuantos, que es totalmente contaminante. Esto es ridículo, es todo mentira. Ninguna visión del camino del desarrollo sostenible, no ha habido ninguna visión a futuro de lo que representaba el renovable y el peso que representaba el fósil para lanzar unas políticas tan absurdas y exageradas. Se han pasado totalmente de pueblo.
y no tiene solución. Y ahora hay que echar atrás y ahora resulta que ¿Pero todo quién el es el fósil primero? es bueno. ¿Quién es el primero que se atreve a echar atrás? Ese es el Claro, problema. Pero mira, Alemania ya empieza con carbón y nucleares y todo el mundo se empieza a echar atrás. Sí, no. Alemania va a cerrar en diciembre sus 3 últimas. ¿Va a abrir carbón? Sí, por eso, porque es un poco absurdo, pero decir, oye, las tienes funcionando. Sí. Hace una moratoria, sencillamente. Ni siquiera digas que no las vas a cerrar. 5 años, espera 5 años claro. y ya seremos verdes. Cuando se pueda. Desarrollo sostenible, sí, pero desarrollo. No, y sostenible es que no va a ser sostenible. Y compatible también. Y compatible. De una manera compatible, si es que es la única forma. Tú no puedes decir, bueno, a partir de ahora vamos a ser en la casa, vamos a ser veganos. Mira, por ejemplo, en África, te mueres de hambre hasta que llegas a ser vegano. al administrador de un hospital, porque una de las cosas es que África no se puede desarrollar. África no se puede desarrollar porque no. Tengo carbón, tengo petróleo, por favor, dejadme utilizarlo. No. Es decir, nos han puesto en el hospital, nos han obligado a poner unas placas y tal. La electricidad que da es justa para o mantenemos los cultivos y tal que tienen en un congelador, o la luz. Tenemos que elegir. No tenemos para las dos cosas. Ese es el absurdo. Esa es la locura. Sí, en Sri Lanka, por obligarles a hacer orgánico, han hundido la agricultura y están toda la gente en la calle protestando. O sea, son pero de vez en cuando cogen a un político y lo linchan. Pero fíjate que son obligaciones del Banco Mundial. Es nuestro mundo occidental obligando a países en desarrollo que ahora tendrían derecho a desarrollarse, a decirles de manera absolutamente neocolonial, no lo vais a hacer porque polucionáis. Pues mira, nosotros tuvimos tiempo de polucionar el mundo, los chinos también. ¿Qué pasa? África no. África se paran ahí. No van a tener tiempo de desarrollarse, porque nos van a ensuciar el mundo que viene una vez que lo hemos hecho nosotros. No, eso lo decía el informe Kissinger, es si se desarrollan empezarán a utilizar las materias primas y no las utilizaremos nosotros. Y eso no es racismo, porque es que me encanta hoy en día la lucha contra el racismo. Usted al decir esas cosas de no dejar a África desarrollarse es un pedazo racista y colonialista y ya está. Entonces, llamémosle las cosas lo que son. El liberal occidental se está convirtiendo otra vez en lo que fue antiguamente. Les daría igual que fueran blancos y rubios y tal. Simplemente es si estos tíos pobres que tienen tantísimos recursos que nosotros necesitamos, se desarrollan, empezarán a usarlos ellos y no nosotros. Y haremos los golpes de Estado que necesitemos para poder seguir cogiendo los recursos. Juan Antonio. Sí, racismo, claro que hay racismo. Racismo fue permitir que Sudán se partiera en dos, por supuesto, y en cambio decir que cuidado porque no hay otra posibilidad, sino que vaya a haber una fragmentación de Ucrania y la alternativa es prolongar esta crisis de una manera brutal porque estos son blanquitos y los otros son negritos. Exacto. Es asquerosamente nazi esa situación. O porque estén llegando, se puede dejar pasar a no sé cuántos millones de refugiados, bien hecho, desde Ucrania para evitar la guerra, pero en cambio separa de una forma a otro tipo de migrantes que también vienen de zonas en conflicto. ¿Por qué? Porque unos están tiznados y los otros no. Eso es brutalmente racista. Tenemos un estigma ahí totalitario que hay que tener mucho cuidado. Y aquí lo tenemos que dejar porque tenemos muchos asuntos encima de la mesa de los que hablar y que tenemos que analizar, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Tenemos que hablar de otro asunto que cada vez es más preocupante porque esta semana conocíamos cómo Madrid se erige en la capital europea de la droga. MDMA, más conocido como éxtasis, es una de las drogas más consumidas en el mundo de la noche y que los mayores ni siquiera han oído hablar de ellas. Por desgracia, Madrid es su líder europeo. Según el diario El Mundo, cada vez llega más éxtasis a nuestro país. En 2020 se incautaron en España un 483% más que en 2019. En definitiva, 1,5 millones de unidades. Desde Naciones Unidas advierten el 58% de los laboratorios de producción se hallan en Europa, especialmente en Holanda, de donde proviene la gran mayoría de éxtasis que se consume en España. Llega a nuestro país por carretera, oculto en coches o camiones de mercancías. Luego el conductor se lo entrega a un intermediario. Y por último, normalmente suele haber un grupo de personas que lo distribuye a los jóvenes para que vendan la mercancía. Así lo explica Andrea, una joven que se dedica a traficar. Tenía un proveedor que era bastante genérico, siempre solía coger bastante y sobre todo que tuviera calidad. Solía ir viernes, sábado y domingo a las discotecas, vendías un poco por la noche y te guardabas para el mañaneo del día siguiente, que lo podías vender incluso más caro porque la gente estaba más necesitada. Los jóvenes ven en este negocio una manera fácil y sencilla de ganar dinero.
cada fin de semana un camello puede vender unos 30 gramos, cantidad que se puede llevar escondida en cualquier parte. En un mes bueno, simplemente con éxtasis, podías sacar unos 1.200 euros de beneficio. Y ya si lo juntabas con otras sustancias, me podía poner en unos 3.000 euros. Es un dinero que no saqué ni trabajando, me solventó bastante la vida. Una droga que cada vez se consume más, pero ¿por qué es tan atractiva para los jóvenes? Principalmente por dos razones. La primera, económica. 1 gramo de cocaína vale entre 50 y 60 euros. Mientras que el éxtasis cuesta 20. Por otro lado, el hecho de consumirlo por la nariz da más miedo a los jóvenes. Que sea pastilla es preferible. La droga de moda está en España y Madrid es su capital europea, pero muchos de los jóvenes no saben las consecuencias y mientras tanto, ¿qué hacen los políticos para informar de las consecuencias del MDMA? ¿Somos demasiado permisivos con su uso y circulación? Pues lo que le hacen los políticos es intentar normalizar el consumo de estas drogas, porque hace apenas unos meses hemos visto como una subcomisión del Congreso se daban los primeros pasos para regular el cannabis. Ya, bueno, sí. Lo curioso es que se esté dando esta situación de que gente que puede gastarse todo este dinero en éxtasis o en cualquier cosa de estas, y allá pronto ya estamos viendo personas que no van a poder pagar ni ibuprofeno o paracetamol. Y eso es lo realmente grave. Al final volvemos siempre a lo mismo, pero es que es ese ojo del huracán el que se está cerniendo sobre nosotros, y es así. Entonces hay cada vez una disociación mayor entre una España y otra, y desgraciadamente eso no se puede permitir. No, pero ahí yo disiento un poquito contigo. Date cuenta que es muy frecuente que yo qué sé, los mendigos, gente muy pobre que ha acabado precisamente en esa situación por una situación de drogadicción, sigue. Es decir, prefiere ese dinero. Son parias que están aislados. Ya, estoy hablando pero de gente... este tipo de droga, por ejemplo, como el fentanilo ahora en Estados Unidos, es la típica cosa de la que no se habla, pero ha matado a millones ya. Es decir, ha llegado como una especie de plaga, de peste negra en ese Middle America que se ha quedado sin trabajo porque eran obreros industriales y ya no hay industria, porque la llegada de ilegales pues ha bajado los salarios y les ofrece una competencia. Y esos están, ciudades enteras que ves a gente que, bueno, se consideraba más o menos normales antes y están tirados en la calle. O sea, los vídeos que podéis ver de Filadelfia, esa gente que los va pasando por toda una calle, y es decir, es un drama bestial. A mí me preocupa mucho que empiece España en esto, porque acabaremos viendo esos zombies que se ven en Estados Unidos. Es que es una deriva colombiana, ¿no? Cuando ves que toda esta permisividad progre socialcomunista de la droga vamos a dejar tal y cual, porque realmente el consumo no está penado, ¿no? Que yo sepa. El consumo, mientras no tengas o no te pillen transportando, tal, aquí hay, y las consecuencias, sin embargo, son terribles. Pero eso de que no se puede parar y que es una manera de salir de la pobreza, bueno, yo recuerdo he trabajado un montón en la pobreza en países de América Latina, he estado en la Baixada Fluminense, que es donde más pobreza hay, hectáreas de muchísima gente en plena pobreza, y se comportan maravillosamente y no ha entrado la droga jamás. Creo que depende mucho, o sea, no es solo la necesidad. Las FARC, es verdad, en Colombia, sustitución de cultivos muy complicado porque es la guerrilla y todo eso, bueno, más lío cuando hay terrorismo, pero donde hay gente pobre viviendo, que tienen sus valores, sus normas, y que el gobierno está cerca y que los está apoyando, no es la necesidad lo que lleva a la perversión, digamos, lo que lleva en realidad a la droga o al tráfico, ¿no? Es más bien la falta de valores y de control por parte del Estado. Pero si este Estado... ¿No te da la sensación de que es una cosa que sea... Sí, pero si este Estado es permisivo, pasará de todo. Pasará como en Colombia, como en Venezuela. Acabaremos facilitando esto, la salida del colegio será una salida para y la corrupción política, porque cuando empieza a moverse tantísimo dinero, claro. Tú imagínate la corrupción de policías, jueces... Y te has dado cuenta que hemos visto que no se arregla por cuestión de que lo permitas. O sea, eso que se decía no es que en cuanto lo permitamos esto va a bajar, no, cuando lo permitamos esto se convierte en los países que tienen dificultades en una manera de la gente no salir. Y luego hay otra cosa, hay una cosa que se llama mundo informal.
En nuestros países, cuando llegas a zonas de pobreza, no se puede desarrollar la economía informal, porque tienes que pagar tus impuestos. Muchas veces te tienes que ir a la droga porque no tienes un puesto de trabajo, llevas muchísimo tiempo parado. Esto no pasa en muchos países de Centroamérica o de Latinoamérica, en Bolivia, donde el microcrédito permite a mucha gente pobre hacer sus pequeñas empresitas de la esquina, de vender sus cositas y ganar lo propio para sus familias, sin pagar impuestos al Estado. Si tú dejas un poco funcionar el informal, vas a poder evitar seguramente que sea contagiado por la droga. O sea, hay formas, pero España no creo que esté en este momento, pero puede estar derivando. Pero podría hacia pasar, esos es que formatos. si aumenta aquí la economía informal, como tú has dicho, que es la que clave. va a aumentar si viene la crisis. Exactamente, me estoy acordando precisamente de Bolivia, donde tuve la oportunidad de vivir un buen tiempo. Y ocurrió así, que la economía informal se impuso de tal manera a todo, que finalmente gente que ni siquiera podía recurrir a esa economía informal vendiendo en mercadillos, se fueron yendo hacia el este, hacia zonas de boscaje, no solo hacia el Chapare, que era la zona de cultivo de la coca, sino que empezaron a invadir partes de la selva, empezaron a cortar y ya no plantaban soja, que también es un cultivo muy destructivo, empezaron a plantar coca. Aquí, desde luego, no creo que se vaya a plantar coca, pero desde luego hay muchas maneras para distribuir. Si tan fácil es, que es una cosa que yo no acabo de entender, si se está produciendo en Holanda y es tan fácil que llegue la droga hasta aquí, no hay nadie que pueda, por mucho que en Holanda se pueda vender la droga, que pueda hacer esa contención. Es lo que no entiendo en absoluto. Pero claro, espacio Schengen, yo cojo, estoy en Holanda, me monto en mi coche y... Tú vas a Holanda y te comes el pastel de cannabis. Sí, yo compro ahí y tú estás acostumbrado a que te registren al entrar en España, pues ya está. Pues. Si no lo cortamos, si no lo prohibimos, pues se desarrollará. Otro problema que tenemos en España es el de las bandas latinas. Ahora preocupa sobre todo porque están captando a muchos menores. Las bandas latinas cada vez se extienden más por el territorio español y son más difíciles de controlar. Un ejemplo de ello es Navarra. Hace unos meses la Policía Nacional desarticuló a los Blood y Lealtad Poderosa, dos ramas de los Latin King. Aún así, aunque las fuerzas de seguridad tuvieron éxito, estas bandas ya fueron desarticuladas en 2011, lo que significa que muchas bandas que han sido erradicadas vuelven con mucha más fuerza. En muchas otras provincias están teniendo gran notoriedad estas bandas, como en Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga. Aún así, la que más lucha contra estas bandas violentas es Madrid. En los últimos meses, el repunte de reyertas, asesinatos, robos y extorsiones han aumentado notablemente en la capital española, siendo la última ayer por un tiroteo entre bandas en Alcalá de Henares. Comenzaron hace 20 años cuando se hallaron los primeros incidentes provocados por los Latin Kings, banda que antes contaba con latinos y a día de hoy con personas de origen marroquí, rumano o español. Muchos de los que componen estas bandas son inmigrantes de segunda o tercera generación, por lo que también tienen la nacionalidad española. Su evolución e ideales tan radicales se basan en un respeto que nunca han tenido por otras bandas como los skinheads que perseguían al inmigrante. Su lucha por el poderío sigue sin cesar, las muertes y agresiones no paran y el gobierno únicamente recibe a más inmigrantes ilegales. Bueno, esto es, como decíamos, otro de los problemas y que se añade al que hemos estado hablando estos días de la ocupación. Hemos visto imágenes durante todos estos días de una fiesta que se montaban en Barcelona o de que incluso como un ciudadano se tomaba la justicia por su mano y entraba en su casa echando a esos ocupas. Sí, primero no sé, es un tema de inseguridad y me parecía tan absurdo leer que la señora Colau se mete con su propia policía municipal porque se dedica a poner orden. O sea, cuando ya los propios dirigentes municipales le llaman la atención a su policía porque se están pasando en controlar a las mafias estas, pues ¿a dónde vamos? ¿No? Es curioso qué poco sabor local tienen ya las noticias, porque esto que acabas de contar tú de Colau y tal, es que lo veo todos los días haciendo información internacional, lo veo todos los días en Estados Unidos, lo vemos en Francia. Es decir, la izquierda tiene una especie de babeo con la delincuencia. Que es increíble, pero si la delincuencia... Los que lo sufren son el proletariado. Claro. Luego la gente que tiene dinero tiene seguridad privada, tiene unos barrios ahora los jugadores de fútbol, tal. Pero cuando lo sufran los políticos, que es lo que les va a tocar después... Pero ese es el problema, es que el problema que decía yo antes, si tú tomas decisiones cuyas consecuencias negativas no vas a sufrir, las puedes tomar alegremente. Y como las decisiones las toma gente que nunca se va a encontrar con una banda...
bueno, no me gusta llamar en latina, porque me da la sensación de que todos se llaman Máximo Decio, ¿sabes? Y que hablan en latín y tal. No, bandas hispanoamericanas, que supongo que ya está el origen. Pero no se los van a encontrar. O sea, en Somosaguas no están los Latin Kings, ¿vale? Ni en La Moraleja, ¿sabes? Lo sufren quienes curiosamente votan a la Colau. Es que es una cosa que dices, no lo entiendes, estás destrozando tu nido. No estás destrozando los de otros. Y luego hay el tema que decimos siempre de la cultura y los valores y respetar nuestros valores y nuestra cultura, ¿no? Si dejamos pisotear nuestra cultura por otra gente. Entonces ahí el tema está en la inmigración, ilegal o legal. Pero ya sea ilegal o legal, si cometen delitos, todos son ilegales y deberían marcharse a su casa. Vamos a decir, legal, o sea, legal, sí, muy bien. El inmigrante ilegal no vas a convertir tu país en una... Pero si el Latin King, o lo que llamamos banda tal, se dedica a eso y se dedica al delito, vayas a su casa, sea legal o ilegal. Claro. O sea, sea inmigrante legal o inmigrante Claro, pero es que es una de las cosas que... No, estamos contra la inmigración ilegal. Bueno, vale, y la legal tampoco... vamos a entrar, no sé, tropecientos mil, porque tampoco tiene ningún sentido. Claro. Tenemos un país con una altísima tasa de paro, es decir, y luego que si traes de determinados sitios y tal, tienes ese sitio. Es decir, si tú coges en Nigeria y te lo traes aquí, lo que tienes es Nigeria. Ya está. Si coges a Honduras, pues tienes a Honduras. La imposición de guetos, de modelos, que en realidad no tiene que ver tanto con la emigración como fenómeno en sí, sino precisamente de esa necesidad, o más que eso, imposición de distinguirse, porque no solo pasa con las bandas latinas, pasa también con movimientos islamistas, y esto que también son tan peligrosos. Sí, da lo mismo, porque es una manera de protestar contra el sistema que los está oprimiendo. Yo quiero meterme en su piel, y la única manera que tienen de hacerlo es distinguirse, no seguir integrados y resolver a lo mejor unas cuestiones con temas, con un movimiento cultural determinado, sino por medio de la violencia. Y al final, esa violencia que no aparece pues, a un nivel generalizado pues, para reclamar comida, para reclamar oportunidades, aparece en corpúsculos que ya están organizados, y ese es el peligro, claro. Que esa violencia que puede surgir contra una imposición, contra una injusticia social, se convierte en la manera de que bandas ataquen. Últimos minutos, pero antes nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. A la vuelta acabamos el programa mirando hacia Estados Unidos. Recta final de este viernes y, como les decía, nos vamos hasta Estados Unidos con un artículo que también publicaba Carlos Esteban esta semana en La Gaceta, muy interesante, sobre los estadounidenses negros que están demandando a Nueva York por permitir el voto a más de 800.000 extranjeros. Carlos. Bueno, aquí es curioso porque confluyen dos tendencias tremendas de la modernidad. Una de ellas es, porque lo que estos tipos negros, que bueno, son unos pocos, lo que pasa es que quienes les representan pues es una institución, digamos, de peso, lo que quieren, o sea, la ciudad de Nueva York ha aprobado una ley que permite a los extranjeros residentes votar en las elecciones municipales. Y estos tipos han dicho que no, porque tal. Pero claro, por un lado tienes digamos, la furia para cambiar la población, que está ahora tan de moda, que es que no les gusta su pueblo y hay que cambiarlo por otro y que vengan extranjeros. Pero por otro lado está entre los demandantes la cuestión racial, porque de lo que se quejan es que el influjo de esos extranjeros cambiaría el equilibrio racial. Y entonces la base es discriminación racial. O sea, acusan a esta medida de discriminación racial, que es algo que prohíbe una ley electoral y tal. Con lo cual dices, vais bien, vuestra demanda es buena, pero la razón es absurda. O sea, lo que estáis pidiendo es que se mantenga como una cosa tan artificial como es vuestros privilegios raciales, claro, por así decir. Claro. Y es, hombre, nosotros como negros, ¿vale?, somos un bloque electoral fundamental para el Partido Demócrata, con lo cual nos tienen que hacer caso en todas nuestras reivindicaciones. Claro. Y de hecho el partido pues mima a los negros, como mima a los profesores, que son otro de sus bloques de votantes. ¿Qué pasa?
que de esos 800.000 extranjeros, muchos son hispanos. Y entonces, claro, no, es que yo soy el hijo favorito al que le dan la parte buena del pastel. Si llegas tú y tienes más peso que podría llegar al 20% en la elección, que eso es cambiar el voto, ya te van a hacer más caso a ti. Y como el presupuesto, digamos, es fijo, pues lo que te den a ti es algo que no me den a mí. Entonces demuestra que es imposible eso que quiere hacer la izquierda, que es yo voy a representar a todo tipo de tribus de víctimas. Es imposible porque yo no tengo nada que ver contigo. La única razón que una feminista y un islamista tienen en común es que los dos están en contra del status quo. Pero es muy interesante porque las dos minorías, ya sea, digamos, la raza negra y todo eso, y los inmigrantes, se supone que son dos grupos de minoritarios defendidos clásicamente por los globalistas y todos estos movimientos que se están enfrentando en este momento entre sí, en ese caso. Pero igual que hemos visto, por ejemplo, el enfrentamiento entre el feminismo clásico y el tema de la teoría de género, porque con lo que llaman las TERF y tal, exactamente. Son las contradicciones Claro, hay un momento, son tribus que se mantienen, y votando todas una coalición que se mantiene unida porque va contra un enemigo común, y porque hay mucho que repartir, de chiringuitos y cosas. Pero en el momento en que eso se acaba, cuando no hay harina, todo es mohina. Y entonces ya empiezan a chocar. Es el racismo, en realidad, sí, es una cuestión de piel, pero de la piel de la billetera, finalmente, y nada más. O sea, no es cuestión de que yo sea de este color negro y tú eres de este color marrón. Al final es de lo que tú obtienes o que tú ocupas ciertos espacios económicos. Y ahí hay que recordar... Y de poder, claro, pero la economía, ¿qué es lo que permite? El poder. El poder sin economía no va a ninguna parte. Entonces, aquí, cuando la justicia, además, pues baja la cabeza ante esa economía, con lo cual baja la cabeza ante el poder y se desarma todo, pues nos ocurre un poco como está ocurriendo en España con el tema de la justicia. Se deshace. Pero es que, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con el tema de la justicia? Por ejemplo, estamos en un momento súper peligroso en Estados Unidos, eso me gustaría hablarlo. Todo ese tema del Partido Republicano. No, es que está acabando delante de nuestros ojos ese régimen americano al que teníamos tanto respeto y tal. Es el fin de la democracia. Ha dicho Biden que los votantes de Trump son semifascistas y que son una amenaza a la democracia. Eso no ha pasado nunca, que tú digas del partido de la oposición. Hombre, y además llama la atención que se diga esto justo cuando se conoce que el FBI finalmente presionó a Facebook para que no saliera nada a la luz. Bueno, no solo eso, sino, por ejemplo, todo en la campaña de las presidenciales, no sé si os acordáis que había un grupo absolutamente terrorista que estaba quemando América, que estaba quemando las ciudades, y lo aplaudían los demócratas. Pero mira Macron no detenían a nadie. Macron es frente a un grupo, a todos los demás, que es fascismo, ¿no? Macron es eso, gana, digamos, al final, pero frente a supuestos fascistas. En España, si el PP no se entendiera más o menos... Pero en Europa lo decíamos de siempre, pero y hay más partidos y cambian los partidos en Italia y tal. Pero es que en Estados Unidos si llamas eso a los republicanos, lo que estás defendiendo es un régimen de partido único. Es que no te queda porque más. Los demás partiditos no cuentan nada. No cuentan nada. Luego has hecho el pensamiento único, partido único, mundo totalitario, el famoso mundo totalitario. Ahí estamos. La corrección política. La corrección política llevada al extremo de la dictadura. Pensamiento woke. Pero entonces sí estamos realmente cayendo en una deriva totalitaria, ¿eh? Por eso, pero desde Estados Unidos lo primero. Claro, pero Estados Unidos, estamos viendo cosas que no nos lo creemos. Arranca desde abajo esa visión totalitaria. Pero en Europa igual. O estás con la corrección política o eres fascista. Pero es la primera potencia del mundo. Y al final siempre pensamos, bueno, esto puede ir muy mal, pero ahí está Estados Unidos, que cuando ves que Estados Unidos se está convirtiendo poco a poco en un estado totalitario, empiezas a tener miedo, porque dices, ¿quién queda? Y acuérdate que todo lo que pasa en Estados Unidos luego lo absorbemos en Europa. Absolutamente. Y lo copiamos, ¿eh? Absolutamente. Yo no hago más que leer entre mis seguidos americanos hablar de guerra civil. Pero si es que el propio Biden, por ejemplo, que ahora quiere... dice en un meeting públicamente que hace falta ser... dice, y esa derecha que se cree que teniendo sus AR, sus
¿cómo se llaman? Los fusiles, sí. Fusiles de asalto. Fusiles de asaltos va a defenderse y tal del gobierno. Un gobierno que tenemos armas nucleares, un ejército, una tal. ¿Estás diciéndole a la gente que estás dispuesto a una llevar guerra el civil? Ejército contra tus propios ciudadanos? Tremendo. ¿Estás loco? Eso en primer lugar. En segundo lugar, oye, pues mira, gente con menos armas que los americanos te echaron de Afganistán. O sea, que tampoco digas tanto. Con tus helicópteros maravillosos y tus no sé qué. Pero es una muestra de la decadencia. ¿Pero ¿cómo puede hablar tan frívolamente de una guerra civil en Estados Unidos? Imaginaros que empiece una guerra civil en Estados Unidos. Simplemente con que el ejército entre en una ciudad y mate a alguien. Sí, sí, sí. Es que, no sé, es decir, pensarlo. Es decir, ¿cuál sería la respuesta del mundo? ¿Cuál sería la respuesta de la Unión Europea, de la Comisión Europea? Es un desastre primero económico porque el mundo se viene abajo. Y de imagen absoluta, es decir, de prestigio americano. Es decir, oye, no. No sé si ahora pasaría esto, después de que tenemos lo que ocurrió en la cumbre de la OTAN, como todos pegaron el taconazo y se pusieron al servicio de Estados Unidos. Bueno, pues entonces ya se habría acabado todo. Entonces claro, ya no es que ese es el problema, Carlos, es que parece que todo va a simplificar las cosas de tal forma que da susto. Por eso convertir los que no piensan como tú son los malos, fascistas o comunistas, y los que piensan como tú son los buenos. Y luego, si hubiera una insurgencia, o sea, que no se flipe mucho Biden, si hay una insurgencia, China y Rusia y otros países empiezan a venderles armas, pero vamos, que vienen helicópteros en 5 minutos. Y parte de ese descontento, no creamos que a lo mejor rusos estén detrás. O sea, hay que contemplarlo todo. Porque, si no son idiotas, estarán Estamos al borde financiando, de una crisis global que yo creo que si no acabamos comprendiendo que hay que aceptar el mundo multipolar que viene, si no lo aceptamos así, esta es un poco la muerte lenta, esto que está pasando en Estados Unidos que puede llevar a guerra civil, Europa que solo tiene un pensamiento único, totalitarismo que se nos viene encima, crisis energética, crisis total. Si no sabemos asimilar lo que está pasando y aceptamos la multipolaridad, se nos viene abajo el chiringuito. O si no aceptar lo de Yuval Harari, que sobra el 80% de la humanidad. Harari, claro. O sea, ya está. Estamos criticando mucho a Putin, con mucha razón, pero sin embargo no nos damos cuenta de que cómo ha extendido ese pensamiento ha sido precisamente por el miedo de la población a pensar de otra manera. Claro. Acaban de reunirse. Población que no son asesinos, ni muchísimo menos. No son gente mala. El Foro Oriental, que equivale más o menos al Foro de Davos, acaban de reunir hace unas semanas o algo así. Rusia, Brasil, China, India y todos, y están empezando a hacer bloque. Hay otro polo, más de la población mundial no pertenece a la unipolaridad que nosotros creemos que domina el mundo. Entonces eso empieza ya y es un peligro abrir un nuevo eje del mal y meter a esa gente ahí, que es lo que está haciendo Biden. Claro, la inteligencia no es decir que es un eje del mal. Ya es imposible, porque si ya tú está te pones India, en plan, China... te pones en plan Fukuyama, que este es el eje del mal, y vas en contra, como estamos haciendo con Ucrania y la OTAN y demás, vamos a un conflicto que vamos a perder nosotros. Claro que vamos a perder. Ya estamos perdiendo. Hay que aceptar la multipolaridad y entendernos de alguna manera. Hay que ir a la paz en Ucrania, hay que entender cómo funciona la nueva economía global. Y si no lo aceptamos, estamos rompiendo la baraja y nos va a ir muy mal. Creo que ahí estamos en un impasse. Ya hay muchas cartas perdidas de esa baraja y no se va a poder hacer muchas cosas, pero con lo que se queda se podrían todavía hacer. Todavía estamos a tiempo. Necesitamos... Yo espero pero Estados Unidos están a esto que no haya marcha atrás, ¿no? Claro, ese es el gran problema. ¿Quién está soplando con un fuelle a que ese conflicto, el más importante en Europa, no por número de muertos, que los hubo más en las guerras de los Balcanes, posiblemente muertos civiles, sino precisamente por las consecuencias de cambio de paradigma brutal que está ocurriendo aquí? Yo espero que varios países europeos empiecen a bajarse del tren. ¿Pero qué países? Es que es el problema. ¿Qué países? Claro. No sé, Alemania, posiblemente. Alemania ahogada en su propio carbón. Sí. Que ya se Alemania es la que más le interesa a Estados Unidos. O sea, no sé que lo vimos en un gato precisamente, eso de que la obsesión norteamericana desde hace ya décadas es evitar que Alemania y Rusia se unan. Que ya estaban funcionando y ya estaban colaborando. Y mejor no rasquemos ahí, porque ahí empezamos a ver una de las cuestiones 90, por las que esta guerra de Ucrania surgió. En el 91 teníamos una opción de jugar la multipolaridad, no la quisimos. Ahora ya Alemania lo ha intentado, se la quieren cargar también. Aquí nadie puede tener una opción de mirar a Oriente. ¿Por qué? Ha muerto Gorbachov, que precisamente, con todos los fallos que tenía este hombre, que fueron muchísimos, y sobre todo vistos en su país,
que precisamente propugnaba eso. Cuidado, hay que llegar a una multipolaridad en el sentido de que no haya una potencia hegemónica. Nosotros, los rusos o soviéticos, no podemos. Ellos, entonces, los americanos tampoco podían, pero... Y aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Gato al Agua. Les recuerdo que a partir del lunes ya José Javier Esparza estará con todos ustedes aquí todas las noches. También mañana a las 10:30, nuevo estreno, nueva temporada de Más se perdió en Cuba con Xavier Urcajo. Les deseo un feliz fin de semana.